auspicia este programa. Claro, es simple. Hemos tomado muchísimas medidas para encauzar y salir de ese momento de crisis que vivía la Argentina. Hemos sincerado muchas cosas. Y no me cansaré de decir que a mí me dolieron muchas de esas medidas, porque sé que significaron un esfuerzo adicional para muchos argentinos. Y por eso también tomamos muchas medidas sociales, porque queremos que este puente que les he invitado a construir lo podamos cruzar todos los argentinos. Pero ya hoy estamos viendo que las buenas noticias comienzan a llegar. Y esto se va a ir acelerando en el tiempo. Y nada se logra de un día para el otro. Pero también, como les dije, se logra dándolo pequeños pasos todos los días. Y eso es lo que estamos haciendo. Cuando el gobierno de Mauricio Macri asumió, había una noción de que se iban a aumentar las tarifas. Y la verdad es que hubo bastante comprensión en que había que aumentar las tarifas. Claro, los años de kirchnerismo habían hecho que la inflación subía y las tarifas subían muy poco o directamente no subían. Pero claro, una cosa es que haya aumentos razonables de tarifas y otra cosa es que haya saqueos de tarifas. Porque esto es lo que están viviendo la gente hoy por hoy cuando llegan a sus casas, las tarifas, sobre todo del gas. El aumento de electricidad pegó fuerte y sorprendió a algunos y los dejó bastante alelados, pero cuando cayó el aumento del gas, lo que eran ajustes tarifarios se convirtieron en saqueos tarifarios. ¿Por qué hablo de saqueos tarifarios? Porque no tienen ninguna razonabilidad, no tienen razón de ser, no se entienden, no se entiende cómo carajo fueron liquidados. Esta irracionalidad de los aumentos, sobre todo del gas, ha provocado algo que ustedes van a ver ahora aquí detrás, que son las provincias, la cantidad de provincias de toda la Argentina donde ya hubo fallos en contra de los aumentos de gas. Fallos de primera y de segunda instancia. El más contundente acaba de suceder hoy en la provincia de Buenos Aires, donde una Cámara Federal dijo que son ilegales los aumentos, que hay que convocar audiencia pública. Se va a hablar mucho en estos días de la cuestión de las audiencias públicas, de por qué no se convocó audiencias públicas para aumentar las tarifas. ¿Por qué es importante esto? Porque en las audiencias públicas es un paso obligatorio que se tiene que cumplir para que los usuarios puedan plantear sus objeciones sobre la cantidad de aumentos, el porcentaje de los aumentos y sobre todo para qué se va a utilizar el dinero de los aumentos. Y esto es lo que no sucedió. Entonces, la provincia de Buenos Aires se ha convertido en el fallo más contundente ahora contra todos los aumentos de gas, que se suma a los que venían dándose en 11 provincias. ¿Por qué? Porque ese mismo fallo, que ahora va a ser discutido seguramente por el Estado Nacional, es el que dice que quedan congelados, quedan suspendidos los aumentos de gas en toda la Argentina. Lo que no se entiende es cómo se llegó a este cuadro tarifario incomprensible. Ya este problema había arrancado en el sur. En el sur los aumentos eran del 1.250%, de 1.800%, y ya en su momento nosotros les habíamos dicho, cuidado que hay una rebelión contra los aumentos de gas que viene del sur. Y los gobernadores de la provincia patagónica vinieron acá y le dijeron, no vamos a pagar nada. Y ahí lo sujetaron al ministro Aranguren, que es el más fundamentalista de los aumentos, y el Rogelio Frigelio, el ministro más político, dijo, bueno, ministro del Interior, dijo, bueno, muchachos, negociemos, qué sé yo, y propusieron y prometieron aumentos del 400% nada más. Pero aún así no se entiende cómo se liquida ese supuesto aumento tope del 400%. La gente, cuando llegan las facturas, no lo entiende porque no lo ve. ¿Qué están pasando? ¿Están truchando los medidores de gas? Bueno, ahora se empieza a ver, cuando uno empieza el análisis de la boleta, que hay mediciones de gas que se hacen estimativas. Claro, una cosa era hacer un estimativo de la medición de gas cuando la factura de gas no incidía demasiado en el bolsillo. Ahora, ese supuesto estimativo
¿cómo se sabe que es genuino y que no están truchando el medidor de gas? Porque si no, nos explica cómo una persona que pagaba, no sé, 900 pesos de gas el mes pasado o 400 pesos de gas, le han llegado, como van a ver facturas, 17.000 pesos de gas. Algo está mal ahí. Y personas que le llegan 4.000 pesos de gas por mes, 11.000 pesos de gas en el bimestre. Son tarifas que no se pueden pagar. Entonces uno dice, bueno, ¿y no había un ente que tenía que mediar entre el Estado, los consumidores y las distribuidoras de gas, el Enargas? Sí, claro, hay un ente. Pero igual que pasó en los años 90, el Enargas o los organismos que tenían que encargarse del control de las empresas públicas, rápidamente se convirtieron en zorros cuidando el gallinero, o en tipos que van a garantizar una especie de zoológico para que las empresas vayan a cazar y a cobrar lo que se les dé la gana. ¿Por qué? Porque vienen de las propias empresas. Fíjese el caso del Enargas. En el Enargas hay un señor que hasta ahora ha guardado silencio y que no tuvo nada que decir sobre los aumentos de las tarifas, que se llama David Tesanos. David Tesanos era, hasta que antes que asumiera el gobierno de Mauricio Macri, era el presidente de Metrogas. O sea, era un hombre que estaba por la empresa. Está bien, uno puede decir Metrogas era una empresa privada que cayó en desgracia, que después se vendió y la compró YPF, que es una empresa pública, pero también sepamos que YPF, desde que se estatizó, no ha tenido piedad con los consumidores y ha aumentado las tarifas de la nafta sin ningún tipo de control. Y las naftas argentinas, que eran de las más baratas del mundo, pasaron a ser de las más caras. Y en esto hubo continuidad entre el kirchnerismo y el macrismo. Las tarifas de nafta vacunan a todo el mundo y siguen vacunando con el cambio de gobierno, baje o no el precio del petróleo en cualquier parte del mundo. El señor que venía de Metrogas pasó a ser el señor del Enargas, un hombre que tiene que estar controlando, haciendo algo para saber qué pasa con la factura. Mudo. No tuvo nada que decir en todo este tiempo. Así que, señor David Tesanos, esperamos su palabra, ya que este es el interventor del Enargas y que tiene que hacer que el Enargas funcione. ¿Cómo va a ser para... no tiene nada que decir de este desbarajuste? ¿Por qué tiene que ser la justicia la que intervenga y le ponga un freno a las empresas? ¿Por qué no tienen nada que hacer? Hay colas de gente desesperada en las oficinas de las diferentes empresas de gas del país, porque no solo es Metrogas que cubre esta área, sino que hay montones de personas desesperadas en Córdoba, en Santa Fe, en lugares donde no pueden pagar la factura de gas. El Enargas no tiene nada para decir. Es raro. Tiene que ir a reclamar a la justicia. La manera con la que le toman el pelo a la gente cuando va a reclamar. Personas desesperadas que cobran, no sé, 8.000 pesos por mes, reciben una factura de 5 lucas de gas. Van a decir, mire, no puedo pagar. Ah, vaya por otro lado a reclamar, lo boludean, lo maltratan. La cosa está tan caliente que está generando, hoy sin ir más lejos, hubo movilizaciones contra los aumentos de gas en Berazategui, Morón, el Alto Valle de Río Negro, Junín, que es toda gente manipulada por el kirchnerismo y que la mandan en colectivos. No, es gente que está caliente porque no sabe cómo carajo va a ser para pagar la factura de gas. Entonces, esta situación está convirtiéndose en algo absolutamente inesperado. En un momento dado, cuando empezó y se empezó a discutir la cuestión de las tarifas, de los aumentos de la tarifa de gas, había cierta razonabilidad, pero nadie esperaba que 7 meses después ese aumento razonable, comprendido por mucha gente, incluso por gente que no había votado a Mauricio Macri, se convirtiera en esta pesadilla. En gente que tiene que destinar las 3/4 partes de su sueldo para pagar un mes de gas y que no se entiende porque no hay ninguna racionalidad en cómo se toman los aumentos. Dicen que es por el metro cúbico, después que bueno, que antes hizo calor y ahora hace frío. No hay nadie que pueda explicar y descifrar una boleta de gas. Entonces, ¿qué pasó? El problema, y esto hay que admitirlo, es que el Estado le abrió a las empresas un coto de casa que se llaman los usuarios, los consumidores de gas. Les abrió un coto de casa para que cobren lo que quieran, con porcentajes que no se entienden, con un metro cúbico de gas que no se entiende, con consumos que se calculan a valores estimados en el medidor de cualquiera, con actas de consumo de medidor que nadie conoce, y de ese modo es que están saqueando el bolsillo de la gente. El otro detalle interesante es que uno puede pensar que la plata del consumo o del aumento de gas iba a ser para quitar los subsidios. No, señores.
Hay montones de analistas de las tarifas energéticas que están diciendo, cuidado, porque buena parte de la plata que le están sacando a la gente del bolsillo para pagar los aumentos de la factura de gas, y supongamos que la gente la pudiera pagar, que no es así, pero supongamos que esa plata se pagara. De cada 4 pesos, 3 van para las empresas. Entonces, a ver si me entendieron. No es que esto es para bajar los subsidios. En la práctica, de cada 4 pesos, 3 pesos van a la empresa y 1 va para el Estado. Entonces ahí es un problema. Esto no es para bajar el subsidio que ponía el Estado y que generaba déficit, porque esto ya era también sabido, que el déficit, que la plata de los subsidios generaba déficit fiscal al gobierno kirchnerista. Sí, ya era sabido, todo el mundo lo discutía, era una bomba de tiempo, había que bajarlo. Ok, pero esa plata que está poniendo la gente no va a bajar el déficit fiscal, va para las empresas y ahí es otro problema. Entonces, por eso digo, mandaron el zorro a cuidar el gallinero. Pusieron en el Ministerio de Seguridad a un tipo que proviene de las empresas, que se jacta de provenir de las empresas y que está cuidando los intereses de las empresas. Pusieron en el Enargás a un hombre que viene de una empresa y que está cuidando los intereses de las empresas. Y cuando uno ve la cuenta al final del día, la cuenta es sencilla y habla claro. La plata, en su mayoría, no va para el Estado, va para las empresas. Por eso es que la justicia ahora está tomando esas decisiones que yo les mostraba recién. Están frenando los aumentos de gas con amparos, porque no se cumplió la ley. Si tuvieran que explicar todo esto en una audiencia pública, les sería muy difícil explicar por qué de cada 4 pesos, 3 van para las empresas. Les sería muy difícil explicar cómo carajo se saca el aumento de gas, porque no hay ninguna racionalidad. Es por el consumo, por el metro cúbico. Nadie entiende dónde salen estas tarifas. Por eso no quieren ir a la audiencia pública, porque no lo pueden explicar. Quisieron sacarle la plata a la gente del bolsillo, se les fue la mano y ahora están enfrente de este quilombo. Bienvenidos, esta es Tercera Posición. No estamos hablando de cosas épicas, como muchas veces de muchos medios opositores decían, ay, siempre hablando de la historia y de la épica. Ahora no te hablo más de la épica de la historia, te hablo de la factura de luz, claro, de la factura de gas, de la factura de agua, de las expensas, del transporte, de la inflación, esa palabra que no se les cayó de la boca durante todo nuestro gobierno y de su ocupación y con un arreglo también de salarios en paritarias como nunca se había visto en los últimos 12 años y medio. Si vos ves ahora las tarifas y demás, y te quitaron no solamente te quitaron los subsidios, sino que además provocaron un terrible aumento, que es una transferencia formidable a empresas de electricidad, de gas, petroleras, etcétera, etcétera. Y sin embargo, mucha gente hablaba contra los subsidios porque había todo un martilleo, un picoteo, como yo digo, en las cabezas de la gente, que finalmente los terminaron haciendo hacer cosas o pensar de una manera que va contra sus propios intereses. Hasta que los argentinos no advirtamos que el país es una construcción colectiva y solidaria, vamos a tener problemas. Okay. Si nosotros pensamos que está mal que los de abajo puedan vivir un poco mejor y demás, y porque nosotros llegamos y nos fue un poco mejor empezar a criticar a los de abajo, y vas a ver que cuando se caigan los de abajo, te vas a terminar cayendo vos. Recién les contaba de casos de gente que no entiende por qué le viene la tarifa que le viene a su casa, ¿no? Tengo en línea a un colega, Fernando Cerolini, director de la revista Pronto. Seguramente ustedes lo conocen porque lo habrán visto en cantidad de programas de aquí de América y ahora está trabajando en Canal 13. Y él me contaba, ¿de cuánto te llegó de gas, Fernando? Buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cuánto te llegó de gas? 21.300, 21.200. Acá tengo por acá la tarjeta. Ahí está la factura. Sí. 21.300 pesos. O sea... Sí, pero lo llamativo es que el bimestre anterior me había llegado 200 pesos. Es decir, que es 250. Creo que se multiplicó por 900%. Uh-huh. O sea, de 200 a 21.000. De 250 a 21.000 pesos, sí. ¿Y vos qué tenés en tu casa? ¿Cuántas estufas? No, ahora a ver, hay una parte que tiene que ver con un error que yo detecto, voy a sacar la foto, saqué la foto del medidor y digo, mire, todavía no llegué a la cifra que pusieron. No estoy en esa cifra. Ah, bueno, sí, tiene razón, bueno, lo vamos a dividir por 3, se lo multiplicamos por 2, porque esto pasó hace un mes.
y me va a dar una cifra más cercana a los 10.000 pesos, 9.000 o 10.000 pesos. Claro, pero ahí tenemos el primer dato. pero si La yo no poca me avivo la poca seriedad con la que se están tomando las mediciones. Porque Por eso, a las tu mediciones. historia Y se después- suma la cantidad de tipos que dicen que les están calculando el consumo de gas en función de un estimado. Claro, pero así también el de 200 pesos debe ser un estimado porque es raro. 200 pesos es raro y 21.000 es raro, porque yo no tenía la mínima, ¿me entendés? Y en meses o en bimestres En normales meses, por anteriores? ejemplo, en el verano hubo un bimestre de 3.000 pesos, entonces yo ya no sé si en eso tenía menos subsidios. Yo vivo en Florida, que es una zona más bien residencial dentro del partido de Vicente López, pero tampoco es el bajo de Vicente López. Ni es la casa, a Massa le tocó 8.700 pesos en un barrio cerrado de Tigre, pero tengo una casa de 150 metros, no es ninguna locura. Te pido que te quedes en línea porque está aquí con nosotros Pedro Sisti, es abogado y apoderado de CEPIS, Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, una de las entidades que promovió la medida cautelar que dispuso Sí, la que Cámara salió a la Federal tarde. hoy. Espera un cachito. Pedro, ¿cuántos casos como este hay? Hay muchos. O sea, a medida de esto, nosotros lo hicimos de una manera preventiva. De hecho, nosotros lo hicimos sin tomar casos puntuales, justamente porque se habían cumplido con la audiencia pública. Pero a raíz de esto nos han llegado denuncias de vecinos, de amigos, que me dicen, no, mirá, a mí me vienen cobrando una fortuna desde antes y es porque me calculan mal. Pasa mucho más seguido de lo que uno creería. Pero ¿qué tiene que ver con esto que yo me preguntaba antes? ¿Qué es lo que no se puede calcular? ¿El metro cúbico, el medidor, el estimado? Hay dos cuestiones. Primero, estuvo esta tarifa, esta suba de tarifas que fue descomunal. Realmente en algunos lugares llegaba al 1.500%. ¿Y el límite del 400% ese del cual se Eso hablaba? fue posterior, digamos. Después de habilitar una tarifa que en algunos lugares llegaba al 1.500, 1.600, dijeron no, hasta el 400 para residenciales y hasta el 500 para pymes, más de eso no se sube. ¿Pero ya la habían facturado? Ya la habían facturado, ya la habían emitido y a veces ya la habían pagado. A ver, Fernando, ¿vos qué vas a hacer, por ejemplo, con tu factura? ¿La vas a pagar? No, yo fui hoy, me perdí toda la mañana, me atendieron muy bien, justo me tocó una persona que me había visto alguna vez en Miramar, muy buena atención me dio. El tema es, yo veía gente ahí que protestaba que tenía una cercana a 3.500 pesos. Y es una fortuna para esta gente, es una jubilación mínima, casi 4.000 pesos, 3.500 pesos. En algunos casos era bimensual, en otros casos supongo que le puede dar 1.700, 1.800 pesos, pero es una cifra muy importante. Yo tengo 2 criaturas chicas, tengo mi hijo de 13 años, todos varios en la casa, tengo que consumir gas. Bueno, esto... ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, sí, me estás escuchando, perdóname porque no sé si me estabas escuchando. Entonces, yo no tengo manera hay cosas que no puedo ahorrar. Yo no puedo echar con un chico, un nene de 2 años, un nene de 4 años, andar robando gas en la casa. Entonces, tampoco es una locura. Tengo más o menos el consumo del año pasado, estuve viendo. El promediando bien da el consumo del año pasado. Y bueno, lo que hice es esto. Primero, por suerte no me entró la tarjeta en el débito automático, porque si me hubiera entrado 21.000 pesos, después tenés que andar hablando con la tarjeta, que te devuelva Metrogas a la tarjeta, vos tenés que ponerte Claro. y salir a vender el auto para ver si pagás el auto. No, Sí, porque ahí te empiezan a cobrar los intereses. intereses de la tarjeta. Fernando, muchísimas gracias por el contacto y por la historia. Te mando un abrazo. Chao, Rolando, te agradezco. A ver, Augusto Martinelli también es abogado, también estuvo detrás de esta historia. ¿Qué va a pasar en la práctica ahora? ¿La gente no debería ir a pagar la factura? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes? Nosotros recomendamos que no vayan a pagar la factura. Ujú. Ahora seguramente lo que va ¿Y a no te hacer... pueden venir a cortar? No, no deberían. Ahora lo que va a hacer la demandada, en este caso el Ministerio de Energía, seguramente quiere ir a la Corte, es esperable que lo haga, en un desafío importante porque el planteo que por lo menos desde el CEPIS hemos hecho es mucho más sencillo que discutir una razonabilidad y es un paso previo que es sostener que faltó un requisito esencial, que es asegurar la participación, esto que hablabas vos hoy. Nosotros intuimos que esa participación que no se dio tiene que ver con la falta de explicación del aumento, pero bueno, en definitiva esto va a terminar resolviéndolo en la Corte. Es muy probable que termine en Corte. ¿Y la importancia de esto de las audiencias públicas cambiará? Porque digo, la Corte se supone que defiende las audiencias públicas y acá no se hicieron audiencias públicas. ¿Qué va a pasar? Nosotros entendemos que, teniendo en cuenta también los argumentos que presentaron ellos, son argumentos que no hacen al foco en realidad. Entendemos que la Corte debería priorizar la cuestión de que al faltar un requisito esencial, que es la participación ciudadana, entendemos que debería resolver anulando
todas estas resoluciones y en última instancia discutir la razonabilidad del aumento. Le voy a preguntar a Fernando Iglesias, periodista, escritor, ¿qué te pensás que salió mal en esta historia de los aumentos? Bueno, varias cosas. La principal que salió mal es que dejaron el país destruido. Eso es lo básico, ¿no? Un gobierno que estuvo 12 años en la mejor situación histórica para la Argentina desde su creación, desde los famosos bicentenarios, y que dejó un país arrasado por el... Teníamos abastecimiento energético, ahora tenemos déficit. Por el tubo donde le exportábamos el gas a Chile, ahora tenemos que importar. No dan abasto para entrar el gas licuado. Lo primero que falló fue eso. Después hubo claramente errores de implementación, pero yo veo dentro de un cuadro, porque un aumento de tarifas no es agradable para nadie y la situación económica es muy complicada. Pero veo algunas cosas que a mí me dan esperanza. Por ejemplo, veo una justicia que funciona. No hay un cepo judicial. La justicia funciona, se respetan sus fallos, va a ir a la Corte, lo que decida la Corte se va a respetar. Me parece que es una gran diferencia. Es decir, el ciudadano no está, como estuvo mucho tiempo, a disposición de un poder omnímodo que hacía lo que se le ocurría, y ahora hay resortes que para eso se han construido para la República. Sebastián Galmarini es senador de Frente Renovador. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, buenas noches. A ver, creo que es efectivamente cierto, cuando Cristina hace algunos años habló de sintonía fina, nunca terminó de concretarse ese redibujo, esa redistribución de lo que significaban los subsidios por un lado, y por el otro lado... Recuerdo que en un momento dado quisieron sacar los subsidios avanzar, y hubo mucha inquietud y después empezaron a venir las boletas con subsidios del Estado Nacional. Entonces acá hay dos variables. Por un lado, la rediscusión sobre los subsidios, por el otro lado, el precio de la tarifa. Creo que independientemente de una situación muy compleja que quedó en materia económica general, lo que hay es una altísima dosis de improvisación de parte de este gobierno, que avanza en una medida, primero infringiendo la ley. La ley habla de la obligatoriedad de la constitución de audiencias públicas. Yo contrariamente a lo que... si pasa, porque intentaron y después... Contrariamente a lo que dice Fernando, yo creo que hay un funcionario que ya debería estar presentando la renuncia, que es el titular de Energas, que es el que tiene que velar por el control de que se haga todo de acuerdo a la ley, con lo cual podría ser, y le voy a dar la derecha, hay otro clima de diálogo, otro clima de respeto por las instituciones, por la división de poderes, pero efectivamente el organismo de control no funcionó, de modo que yo creo que ya tendría que estar presentando la renuncia, más aún cuando ya hay fallos judiciales que están avalando la presentación de ellos en un caso y de diversos casos en otras provincias también. ¿Vieron si el Energas dijo algo? ¿Lo estudiaron para el fallo, para la presentación? ¿O no dijo nada? ¿Qué es no? ¿No vieron o no dijo nada? No, el Energas no dijo nada al respecto hasta ahora que tengamos noticia. De hecho, de cualquier manera, en la causa contestó el Estado, ¿sí? Con lo cual el Energas no tuvo participación porque era al ser una resolución del Ministerio la que se cuestionaba, solamente tuvo participación. ¿Qué podría haber hecho el Energas? Tendría que haber, por lo pronto, haber frenado el aumento y haber pedido la realización de las audiencias públicas. Previo al decreto, a la reglamentación. ¿Puedo agregar algo que me parece que es importante? No, está obligado. Uno de los argumentos que más resaltó el Estado en todos los escritos que presentaron apuntaba al estado de emergencia como fundamento para llevar a la emergencia energética. Bien, pero es importante porque nosotros vemos que este argumento demuestra una estructura más peligrosa, que es que un Estado considere de que porque hay una emergencia en determinada circunstancia, tiene un cheque en blanco. No, y hay un punto donde puede decir, bueno, ¿qué vale más, la emergencia energética o la emergencia social? Exactamente, ¿no? Entonces, si bien habrá que discutir los aumentos, habrá que discutir la razonabilidad, también nos parece interesante que quede en claro que un estado de emergencia en cualquiera de sus variantes no permite un cheque en blanco al Ejecutivo. Sí, y aparte hay que agregar algo. Es muy importante, digamos, la audiencia pública justamente para demostrar la razonabilidad. Y sobre todo cuando en este caso está sospechado, porque bueno, de hecho se empezó a importar gas de Chile, que no produce, antes importaba desde Bolivia, y se le compra a la empresa de la cual el ministro, tiene acciones a nivel internacional. O sea, un gas que viene de República Dominicana, creo. Claro, de Shell internacional. Con lo cual tenés una segunda cuestión para rendir cuentas que no es solamente, digamos, que los costos efectivamente subieron, sino que ahí tenés que demostrar que no estás beneficiando a la empresa a la cual perteneció. No, ahí hay dos cosas distintas.
Primero, no es la misma empresa, son dos empresas diferentes. De todas maneras, yo coincido con vos. Sí, pero no es la misma Shell Argentina que Shell Internacional y no está conectado con el circuito. Pero cuando dijeron que Telefónica Argentina no era Telefónica España, los mataron a kirchnerismo, si no me equivoco. ¿Me dejás hablar? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Yo creo que no debería, que hay un conflicto de intereses y que quien está a cargo de un sector público de esa importancia no debería tener acciones en el mismo sector que regula. Sobre eso, para mí no hay ninguna discusión. Ahora, me parece que toda la discusión tiene un tono catastrofista que no se... Digo, no es que han ido, no es que les han rematado la casa, no es que han cortado... parece que se estuviera prendiendo fuego todo. Hay una situación conflictiva, difícil. Bueno, las boletas... Con una boleta de 21.000 pesos es catastrófico. No, la boleta, pero las no te pymes, la van los a comercios cobrar. también. Vos sabés que las boletas, las boletas de 17.000 o 21.000 pesos, si querés hacemos una apuesta, yo te puedo garantizar que no se la van a cobrar. Pero eso está es una claro, suposición porque hay un sobre la fallo que de estás cámara, trabajando. tres votos a favor que hay una dicen que no hay que emergencia, cobrar. está claro que hay un desorden en cómo se implementó. Hay que ver algunos casos aislados. No creo que si a todo el mundo le llegaron boletas de 17.000 pesos, tendríamos el conurbano incendiado. Es que yo creo que todavía no empezó el problema. Ni va a pasar. Creo que el primer mes que llegan A mí estas me facturas parece que en bimestrales, esto, la Galmarini, gente fue, Galmarini, se a acercó mí a me parece pagar que y en el segundo mes van a empezar los cortes. Ahí es donde está la discusión sobre si efectivamente el impacto es más grande. Si empezamos a decir qué es lo que va a pasar, ya eso es un Como cálculo. dijiste vos, a ver si van a pagar. No, yo lo que te estoy... Bueno, yo me hago responsable de lo que te digo. Yo estoy seguro que nadie le van a cobrar una boleta de 21.000 pesos, a menos que tenga una mansión Fernando, en el Tigre, por decir algún lugar. Ahora, a mí me parece también que en la cuenta que tenemos que meter todo esto es que el gobierno anterior dejó una situación donde casi cualquier medida es mala. Porque vos normalmente, cuando un gobierno deja una herencia, aún una herencia mala, deja lo que en el fútbol llamamos una frazada corta, ¿viste? Vos tenés inflación, ¿no? Entonces tenés la cabeza descubierta, pero por lo menos tenés buena actividad económica y la frazada te cubre los pies. Entonces vos te destapás un poquitito, bajás un poco la actividad económica y te cubrís de la inflación. Acá dejaron 30% de inflación y 5 años que el país no crecía. Acá dejaron todo subsidiado, tarifas inexistentes y la red que se caía a pedazos. Acá dejaron niveles de desocupación enormes, porque cuando uno mide la desocupación real que hay en el país, es la misma que hay en España, y al mismo tiempo 34% de la fuerza de trabajo en negro. Entonces, yo entiendo que todo lo que ustedes están diciendo son puntos que evidentemente hay que considerar. Pero Me Fernando, parece que también sí, hay que considerar la tremenda herencia económica y hay que compararlo con la anterior situación que vivió la Argentina, porque Bueno, si no... pero la es gente lo ve en lo 2001, inmediato ¿viste? y está enojada ¿Perdón? con esto. La gente lo ve en lo inmediato, digo, y hay gente que Eso está no organizando hay, un cacerolazo. sobre eso no hay ninguna duda. Yo te digo, la vez anterior que el país llegó a 7% de déficit fiscal, ¿sí? Y a una situación insostenible desde todos los puntos de vista fue en el año 2001. En el año 2002, con los muchachos sensibles sociales que ahora piden sensibilidad social, es decir, el peronismo de la provincia de Buenos Aires en particular, tuvimos en un solo año, y esto no lo digo yo, lo dice el INDEC, pasamos de 38% de pobreza a 57% de pobreza. Aumento de 50% de la pobreza en un solo año y récord histórico de la Argentina. Venían del 2001. Sí, del 2001 había 38%, en el 2002 hubo 57%, hubo 40% de inflación con salarios congelados. A los que pusieron dólares le devolvieron nada. Devaluación del 75% en un día. 10% abajo del PBI. Acordémonos un poquitito de eso. Yo escucho mucha gente... Si no, con ese criterio... Yo escucho mucha gente sensible social ahora, Si ¿viste? uno no mira la película completa, eso sucedió producto del estallido de la convertibilidad. Del mismo modo que la inflación de hoy es producto del ajuste de la inflación kirchnerista. Si no, uno podría decir que el macrismo tuvo las mayores tasas de inflación de la última década, lo cual Pero, uno lo tiene que mirar en Fernando, mirá, lo de la arrastre. inflación es un buen argumento, porque vos Digo, efectivamente... hay que ver el proceso, me parece. Pero vos sí, hay que ver el proceso, pero vos tocaste el tema de la inflación, ya ves que la inflación en los precios que paga la gente ya está bajando a una media que se calcula. La misma del de kirchnerismo. 20, 25...
De 20... Sí, no, Esta es la misma mensual del kirchnerismo final. No, no es la del kirchnerismo final. Subió hasta el 7 y pico, bajando. Veníamos de año del 30% y hay una baja sostenible. Al 1,5%, 2% A mensual, 1,5%, que era lo que traía el kirchnerismo. Sí, O sea, vos mirá la bajada y te vas a dar pero cuenta. hay que tener una mirada más, Mirá, un poco más Orlando, justa. yo te lo si digo no muy puedo- claro. A mí me parece Sí. que hay muchos ahora que son sensibles sociales y se olvidan que su partido hizo el mayor ajuste social de la historia argentina y tienen todavía el récord de pobreza. Fernando. Eso creo que este gobierno, como puede, la está piloteando de la mejor manera posible y creo que la gente lo entiende. Pero, No, Fernando, hay una cosa que te consulto quiero si- agregar que me parece que la discusión es interesante, pero nos vamos de foco, porque si la discusión fuese la razonabilidad del aumento, podrías tener hasta algún punto algo de razón. Pero no es esa la discusión. ¿Cuál es? Es un paso previo a la discusión. La discusión es, un gobierno no ha entendido, por ahí porque ha arrancado hace poco tiempo, que hay determinados pasos para poder llevar a cabo una norma administrativa de alcance general en materia de servicios públicos que aumenta una tarifa, y es una audiencia pública. En la audiencia pública, esperemos que el momento que se lleve a cabo, puedan explicar la razonabilidad de ese aumento, y si es razonable, bueno, habrán ganado esta discusión. Yo me permito creer que no va a ser razonable la explicación que puedan dar. Sí, Bueno, esa es una opinión. Yo creo que el gobierno tiene otros argumentos con respecto al tema de la audiencia pública, ejemplo, pero yo no soy... ¿cuáles? No lo sé, que Uno lo de los argumentos, pongan, hay por argumentos. eso no lo hicieron. Ahora, también creo que una gran diferencia también es que a mí me parece que este gobierno, una diferencia notable con el anterior, es cuando cometen un error, admiten cometer un error y suelen dar marcha atrás, cosa que no hemos visto. Bueno, ¿no? dar también marcha habla, atrás, eso también siempre habla de aprender sobre la marcha, y tampoco nos parece reduplicación, interesante. ¿no? Porque hacían una cosa mal y decía, está mal, así, la ¿Pero van hacían a el dar doble. marcha atrás ¿no? con el tarifazo, pensás? Me parece que ya bajó, ¿no? Ya hay un límite de 400 al 400% y Que al igual 500%. parece bastante, ¿no? En- Parece bastante. A ver, sí, en cifras totales es muy alta. En cifras reales de pago, aún con un aumento del 400, para darte una idea de cómo estaba la situación, aún con un aumento del 400 y el 500%, la tarifa que se está pagando cubre más o menos la mitad del valor del costo. Ahora, esa otra mitad se paga con subsidios y esa es lo más regresivo socialmente. No nos olvidemos también que hay una tarifa social, es decir, los más pobres, los más vulnerables tienen acceso a una tarifa social. Claro, porque- y lo que pagan, en realidad, lo que afecta más a los más pobres es justamente que haya subsidio, porque el subsidio es el que te causa, por un lado la inflación, por el otro lado la suba de impuestos, por el otro lado Promueve una el consumo. parálisis Ahora, económica que sí, dura ahora 5 sí. años, ¿no? Pero perdón, hay una cuestión que yo no comparto, pero aparte no comparto de los datos objetivos, específicamente lo de los costos. Por una cuestión esencial, la tarifa de gas se volvió a subir en 2013. Y de hecho, de 2013 a la fecha, ninguna de las distribuidoras, ninguna de las empresas prestadoras de los servicios ha dado pérdidas en sus balances. Con lo cual, la cuestión de que no se alcance a pagar Bueno, los claro, costos... porque no han invertido nada, claro. Entonces, Pero primero... eso es la Argentina. Eso es lo ¿Me que- dejas hablar ahora a mí? Sí, perdón. Gracias, así terminó la idea. Primero, la cuestión es, si no dan pérdidas y el Estado está subsidiando una parte hasta pagar la totalidad de la tarifa, el hecho de que la gente no lo pague no significa que las empresas no lo estén percibiendo. Con lo cual, si no han hecho inversiones es porque no se las ha controlado adecuadamente y es algo que habrá que ver. Yo no creo que dos males hagan un bien. No creo que porque haya habido problemas antes podamos soslayar los problemas de ahora. Y sobre todo quiero remarcar algo. Yo no comparto, sobre todo, que esto sea una cuestión aislada. Para mí es una postura clara y política. Si vos lo ves desde la postura de la frazada corta y la falta de recursos, suena raro haberle bajado las retenciones a las mineras, al campo. Ahora, si vos lo pones en el marco de esta cuestión de decir, bueno, yo le aumento las ganancias a las mineras, al campo, e intento aumentarle las ganancias a las empresas prestatarias de servicio que tienen un mercado cautivo, con lo cual habría que darle una mayor protección. Y no nos olvidemos, si lo que querían es bajar el costo, ¿por qué no bajan el IVA? Porque el Estado va a estar ganando mucho más de lo que prevía ganar y va a tener fondos a disposición, fruto del IVA, el 21% que no se bajó, de una tarifa al 1.500, o supongamos al 500%. Mira, yo te contesto eso, ya que vos me lo planteas así. El tema del IVA es interesante porque el hecho de, por ejemplo, la disminución del IVA con respecto a los alimentos es otra de las tantas medidas que este gobierno, supuestamente de ricos y de oligarcas que no piensan en los más débiles, ha tomado. 300 pesos. Tarifa social. 300 pesos Sí, 300 son. pesos para vos no son nada, para el que le vienen son No, 300 para mí pesos. cuando voy a comprar... en un Cuando era el conjunto. aumento de la tarifa, en términos nominales... Bueno, era yo te mucho, puedo cuando es en terminar lo que yo te porcentaje. estoy diciendo, porque si vos me decís... Son todos giros lingüísticos, Fernando. No, no son todos giros lingüísticos. Sí. Es muy sencillo.
si Está vos... haciendo una mezcolanza para no hablar de lo que tiene que hablar. Estamos hablando del tarifazo. Si querés, hablamos de economía. En el término económico, O sea, que hay él me tres define variables. lo que vos tengo que hablar y vos lo que tengo que hablar. No, Mirá, no, que vos querido, además una yo mezcla sé que para no ustedes- explicar de lo que estamos hablando. Mirá, estoy diciendo. Galmarini, yo sé que ustedes fueron aliados mucho tiempo del kirchnerismo, pero ahora Sí, tenemos una república y yo y digo lo que yo nosotros quiero. combatimos para que no yo haya digo lo que reelección quiero, indefinida. yo digo lo que Sí. yo quiero. Mientras vos te y- escondías y- debajo de la frazada, nosotros competimos Mirá, para que no mirá haya Galmarini, reelección yo no estaba indefinida. bajo la frase. Yo tengo 3 denuncias penales contra los kirchneristas. ¿Qué tiene que y ver el- eso? y tú, el jefe de tu No, polo todavía no como- probaste una. El jefe de tu... Todavía no pegaste una. Mirá, Están están esperando todos, todavía en tribunales. Seguime interrumpiendo, seguime interrumpiendo. Si no me dejaste ¿Me dejás hablar. contestar? Estás hablando hace Me media interrumpiste hora. vos, estaba hablando yo y vos me interrumpiste. Dejémoslo terminar, Iglesia, por favor. Mirá, desde el 2008 yo ya tengo 3 denuncias penales contra esta gente que ahora está corriendo de tribunal en tribunal. Y lo hicimos en soledad. ¿Alguna de esas denuncias otra es vez tuya? me intervé. ¿Cómo? ¿Alguna de las denuncias es tuya por la que Claro, están respondiendo sí. ante la justicia? Sí, ¿Cuál? sí, bueno, la de asociación ilícita. Por ejemplo, la de asociación ilícita. Y las demás ya se van a investigar. Mientras tanto, el jefe de tu Frente Renovador era el jefe de gabinete. Y acaba de declarar la semana pasada que todos funcionarios responsables lo que tienen abajo, entre ellos José López, está ahí en la foto riéndose. Entonces, a mí no me vengas a decir que yo la tuve cómoda, porque cómoda la tuvieron ustedes que fueron aliados. Y como ahora hay una república, vos no me decís de qué tengo que hablar yo. Yo hablo de lo que yo quiero. Y de lo que estaba hablando con el señor Yo no es te una dije. cosa muy sencilla. Son todos giros lingüísticos. Sí, Fernando. son todos Hablás giros solo lingüísticos. vos. A ver, decís yo te digo lo que vos tenés que hablar. No, yo te dije, estábamos hablando del tarifazo, terminaste hablando de economía. Sí, claro. Si lo que querés hablar es de las porque tarifas... no, porque la tarifa es biología, es un problema de ingeniería. Querés A hablar ver, solo, hay te una dejamos el programa, si acusación... querés nos levantamos y te dejamos solo, así le contás a la sociedad lo que vos Dejémoslo opinás del mundo. dejémoslo terminar. Solo por habla favor. vos. Digamos, yo lo que estoy diciendo es... Vos dirigís el si programa, vos lo querés- dirige No, Graña. déjalo, ¿Puedo hablar, Fernando, Graña? déjalo terminar. Estaba hablando Dale, yo sí, y sí, vos nos me ordenamos. interrumpiste a mí. Ahora Me voy a parece vos. que no, Voy a vos, me parece Fernando, que no, dale. yo le Sos estaba tan explicando a autoritario él. como tu jefa y Carrió, le en el estaba fondo. Yo no tengo jefa y no tengo nada que ver políticamente con la señora Carrió. Así que informate un poquito más, recurran a los muchachos que tienen ahí que les pasan información porque te están vendiendo fruta podrida. Te estaba diciendo, hay un planteo muy claro de que este es un gobierno de ricos para ricos. Yo, que no soy funcionario del gobierno, me parece ver un montón de medidas, entre las cuales está dentro de este ramo específico la tarifa social. Es decir, quien cobra menos de 12.000, creo que se amplió a 15.000, no está afectado por los aumentos tarifarios o tiene una tarifa especial y diferente. Y como eso he visto muchas cosas. Aumento de las asignaciones familiares. Decían que iban a sacar la asignación universal por hijo. Ahí está y se amplió en el mismo rango que había establecido el anterior gobierno. Fernando, Disminución del IVA. ¿te puedo agregar una Entonces, cosita? yo entiendo, la gente está molesta y tiene razón porque siempre es difícil pagar las cuentas. Ahora la Argentina fue una familia que dejó caer la casa, ¿entendés? Cuando vos dejás caer el caño de gas, dejás que se te caigan las paredes, A ver, eso yo te es lo pregunto, que nos... Fernando, espera, bueno, espera, ahora nos te va a pregunto, costar un poco ahora te pregunto yo. reconstruirlo. ¿No hay algo de error en haber puesto gente tan de la empresa en un área tan Pero yo sensible ya como te- la energía? No, Digamos a ver. que han tomado la optimización de recursos algo más prioritario que el déficit fiscal, porque fíjate que buena parte del dinero que se está pagando de las tarifas va a las empresas antes que ir a reducir el déficit. Mirá, cuando vos decís de la tarifa, 3 van a la empresa y 1 va al Estado, eso es más de lo que se paga en todo el mundo. Estás diciendo que un 25% de la tarifa, por lo menos, es impuestos. Y en el caso de las naftas, más de la mitad. Del aumento. De las tarifas, no, de las tarifas. Bueno, de los 3, de los otros 3, que 3/4 vayan a la empresa es una cosa razonable. Ahora, por supuesto que tiene que haber un control del Estado y por supuesto que no hubo un control del Estado. El gran problema energético que tenemos es que las empresas estuvieron en una situación por un lado, de apriete presupuestario para permitir una especie de plata dulce, que es lo que llamaban redistribución de la riqueza, y que fue una plata dulce que se evaporó, y del otro lado tampoco hubo control para que hubiera inversión. Ahora, también es difícil pensar que una empresa, normalmente el capitalista, que no es ningún nene de pecho y que piensa en su interés, si tiene un negocio suele invertir. En la Argentina no crece hace 5 años, justamente porque no había condiciones de inversión. Entonces, cuando vos mencionás, por ejemplo, las empresas mineras, cuando vos ves lo que se disminuyó, el subsidio a las mineras y el impacto fiscal que tiene eso, es mínimo con respecto a las posibilidades de reinversión que tiene un sector que es vital para muchísimos sectores económicos, sobre todo en la cordillera, que dependen de eso. Lo mismo con el campo. Es decir, el campo estaba en una situación donde vos tenías un nivel, el que producía, por ejemplo, soja,
producía 60%, se le iban impuestos, entre retenciones, impuestos a la tierra, el impuesto provincial. Es un nivel de tasación imposible de sostener. Fernando, Aranguren dijo... Entonces, me parece que estamos pasando un momento difícil, pero yo tengo la esperanza de que la economía se va a recuperar y que finalmente los argentinos vamos a dejar de vivir de subsidios y de prebendas del Estado y vamos a vivir de nuestro trabajo. Fernando, y de un trabajo lo tenemos Rinconado Galmarini ahí sujeto. No, tiene el cepo, tiene puesto el no, cepo. A ver, yo lo que puse decía el es, cepo. hay dos temas que se podrían por lo menos intelectualmente pensar por separado. Por un lado, lo que impactó en materia tarifaria, por el otro lado, la situación económica. En cuanto a la situación económica, yo coincido con Fernando. La Argentina viene de una situación compleja, con un cepo al dólar, con una inflación galopante, con un proceso de devaluación en los últimos años que ha impactado sobre todo sobre la pobreza y además que no teníamos índices para medir ni cuál era el impacto sobre la pobreza, sobre los distintos sectores de la economía. Ahora, lo que yo creo es que lo que han construido es un escenario peor que el que ya teníamos. Hay una espiralización de la inflación, tuvimos una caída importante en el consumo, no vino la lluvia de inversiones, de inversión directa extranjera en nuestro país y además de las empresas que recuperaron competitividad y ganaron con la transferencia de ingresos que hubo, vía eliminación de retenciones en los distintos sectores de la economía, tampoco se está viendo claramente dónde van a reinvertir para mejorar la calidad del servicio, para mejorar la tarifa o para lo que en su caso el Estado decida. Y además Sí, con por un ahora es escenario... incertidumbre, puede despegar o puede caer. Bueno, ya llevamos 7 meses y esta cosa que pareciera muy graciosa de que quien toma decisiones impacta con 21.000 pesos o con lo que sea en el bolsillo de un argentino, la verdad que no parece muy divertido que se la pasen yendo y viniendo, aumentamos 1.800, bueno, no, te portaste mal 400, la tarifa social, el 99% de los clubes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, no tienen sus papeles en regla para acceder a la tarifa social porque tampoco firmaron los papeles en el Ministerio de Justicia de la provincia, con lo cual hay que conocer un poco más en profundidad el problema para... Y además, te voy a agregar, en un sector externo, que sí voy a coincidir de vuelta con él, que es cada vez más complejo, una crisis importante en Brasil, una crisis importante económica en China, con lo cual la Argentina tiene que saber además que el problema no se va a terminar la semana que viene o dentro de 6 meses. De modo cuando que... el kirchnerismo hablaba de la crisis mundial, cuando el kirchnerismo hablaba de la crisis mundial, desde la oposición decían, no, eso es una exageración, un verso... Pero además quiero agregar un dato más, que sí es más político y que tiene que ver con qué pretendemos nosotros de la Argentina. A ver, si la Argentina, cada vez que se termina un gobierno, discutimos sobre la corrupción y el que viene se dedica a hablar de lo que pasó y entonces eso explica los errores propios, incluso los admitidos, la verdad es que yo pretendo que la Argentina deje esa costumbre cíclica de debatir el menemismo era el más corrupto, el del arruismo fue el más corrupto, el kirchnerismo es el más corrupto y probablemente en algunos años digamos que el macrismo era lo más corrupto. Yo pretendo que no haya más. Se llame quien se llame y venga del partido que venga. Y creo que esa es la discusión de fondo que tenemos que dar. No quedarnos en si Juan o Pedro... Entonces, si es incompatible... Esa es una discusión política... Perdón. Yo volviendo a un temita que recién charlaron, si estudiamos cómo se desenvolvió el proceso, el amparo, otro argumento que usa mucho el Poder Ejecutivo es la necesidad del aumento, y cuando uno se puede analizar, lo que plantean ellos es que había 2 opciones. O el Estado se hacía cargo de esta suma, o lo transfería al usuario. Y la opción que utilizó fue transferir al usuario. Esto nos permite ir un poquito más a la estructura y decir, o sea, que si hay que decidir, prefiere llevarlo a la parte más débil de una relación. No, es al revés, porque los subsidios que puso el kirchnerismo, en subsidios en generales que hace el Estado, en estados razonables, vos tendrías razón. Pero acá los subsidios que hizo el kirchnerismo fueron a la parte más rica de la población. Los que pagábamos, pero déjame terminar. Los que pagábamos, los que tenían las tarifas más bajas de todo el país, era el sector más rico del país, que era la capital federal, y el sector del conurbano de la provincia de Buenos Aires, en donde hay fuertes núcleos de clase media. La gente acá, el que tenía la garrafa y compra la garrafa, le pagaba con sus impuestos
y con Bien, pero inflación los aumentos- al tipo que pero los aumentos también se calefaccionaba saben la al sur. pelota de Pero entonces, natación. porque pero hay antes un se detalle equivocaban, ahora fundamental nos que volvemos a vos no estás equivocar. teniendo en Digamos, cuenta. Nadie justificaciones- dijo eso. Está bien, Hay un pero detalle, ahí me Fernando, que parece es que- importante, dijo eso. esperen, que esperen. vos podés, perdón, Sí, vos- no, vos- me parece que hay que discriminar una cuestión. Yo entiendo la cuestión del capital y Gran Buenos Aires, que era el lugar donde están mayor cantidad de subsidios. Pero ahora la rebelión del gas vino del sur. Porque ahí ellos se supone que no tenían subsidios y les sacudieron unos subsidios Bueno, descomunales eso sin se- tener en cuenta que además son las provincias gasíferas. O sea que A si ver, querían cortaban el gasoducto. Arranqué Córdoba lo diciendo mismo. que me parece que hubo demasiadas desprolijidades en todo el aspecto tarifario. Sobre eso me parece que es una cosa que es Bueno, muy evidente. en esta ¿no? situación de suspenso, quien está muy preocupado y pidiendo por favor que la Corte se haga cargo es el ministro de Justicia. Se han dictado diversos pronunciamientos en tribunales de todo el país en relación a las tarifas, lo cual genera que algunas personas estén pagando tarifas aumentadas y otras no. Mucha gente que tampoco no sabe si tiene que pagar o no, y en esa línea hay presentado un recurso ante la Corte que la Corte tiene estudio, que ellos lo pueden resolver cuando lo consideren, que podría dar certidumbre sobre esta cuestión, si corresponde o no, si hay que avanzar con los pagos o si tienen razón los jueces que han dictado estas distintas medidas cautelares. Y el problema también de estas cautelares es que de nuevo generan injusticias, porque de nuevo a lo mejor hay consumos excesivos o consumos de gente que puede pagar, que se ve beneficiada de nuevo por esta situación, y gente que está en otra jurisdicción que a lo mejor no tiene recursos y no lo puede hacer. De nuevo generamos toda una sensación de desorden, lamentablemente, en un tema que es muy delicado. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar, clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción, disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. Hay fallos en contra en 11 provincias y el fallo de hoy de la provincia de Buenos Aires, el lugar donde hay gente, ya lo creo, es el que dice que quedan suspendidos los aumentos en todo el país. El ministro de Energía, el Ministerio de Energía han dicho que, bueno, que van a seguir insistiendo en lograr los aumentos pautados. Yo te preguntaba recién cuándo se hará cargo la Corte, porque lo que está pidiendo el gobierno es que venga la Corte y se haga cargo y se termine la polémica. Sí, respecto de eso hay una cuestión que no podemos soslayar. El gobierno viene pidiendo el persaltum desde antes, justamente por esta cuestión de que se vienen dando chispazos o fallos en todos lados. Y tenemos que decir que de los 5 jueces, a 2 los nombró este gobierno por decreto, intentando saltear la audiencia pública. Bueno, ya está resuelto, ya está. Ya el ¿Está Senado lo resuelto? aprobó, ya está. Perfecto, bueno, ya está, pero ya prescribió esa. 2 de 5 es un número muy importante al momento de resolver. Y de hecho, ahí hay una cuestión desde el otro punto de vista. Esos 2 jueces que habían aceptado formar parte salteando la audiencia pública, ¿se los puede recusar o no por esa cuestión? Ya el Senado lo resolvió y los puso. Entonces, pero igual, No, bien, ¿cuándo define la Corte, muchachos? La Corte define cuando antes. el Estado seguramente va a presentar un recurso extraordinario. Tiene el plazo, le va a vencer después de la feria, es decir, en agosto. Con lo cual yo deduzco que en esa primera semana de agosto... Encima cae la feria, que hace frío. El frío no se va con la feria judicial. Y no nos olvidemos que la Corte no tiene plazos. Con lo cual la Corte puede declarar admisibilidad cuando le Y mientras tanto, ¿la gente qué hace? ¿No paga? ¿Paga? Mientras tanto, la sentencia ¿Si le es una empiezan a cortar sentencia... el gas? No, es una sentencia firme y el recurso extraordinario no tiene efectos suspensivos por generalidad. ¿La casación de provincia puede dar vuelta el fallo? No. No, porque esto es justicia federal y no hay casación respecto de lo contencioso administrativo. ¿La casación nacional no lo puede dar No, vuelta? porque hay solo tampoco? casación en lo federal. Solo la Corte. No hay tribunales de casación, no se conformaron los tribunales de casación en lo contencioso administrativo. Muchachos, muchas gracias por venir. Mira, ahora sí vamos a ver cómo está la cacería del tesoro. La cacería del tesoro en el sur. Hoy hubo todo un operativo en el Banco de Santa Cruz. ¿Qué fueron a buscar? Bueno, ustedes recuerdan que ayer les contamos que Margarita Stolbizer había hecho una denuncia que había cajas de seguridad donde supuestamente Cristina y sus familiares habían escondido dólares.
fueron al Banco de Santa Cruz y tampoco se sabe exactamente qué pasó, porque el banco dice que no hay cajas de seguridad atribuidas a la familia Kirchner, mientras que todavía dicen que el allanamiento no terminó y hay un debate interno sobre si hay o no las cajas. Sigue el suspenso. Pero Miguel, dejate de jugar y ponete a grabar de una buena vez. Un nuevo allanamiento y la plata no aparece. Efectivos policiales llegaron hasta la sucursal del Banco Santa Cruz en Río Gallegos en busca de cajas de seguridad pertenecientes a la familia Kirchner luego de una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer. El juez Julián Ercolini solicitó el allanamiento, pero desde el propio banco se encargaron de informar oficialmente que no guardan cajas de seguridad a nombre de Cristina, Néstor, Máximo ni Florencia Kirchner. Otro paso en falso. ¿Quién contrató a este cartógrafo? El mapa de la búsqueda del Tesoro K ya había fallado en junio cuando la bonaerense encontró 3 bóvedas en el monasterio de General Rodríguez, donde se lo detuvo al exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López en momentos en que intentaba donar por arriba de la pared 9 palos verdes. Las bóvedas estaban enterradas, una de ellas tenía escombros y las otras 2 estaban vacías. ¿Y la guita? Claro, después todos salieron a pedir que la monja cante. No, esa no, no seas malo, amigo. Las monjitas del convento explicaron que esas bóvedas se construyeron como vehículo de su viaje a la eternidad. Una de ellas iba a ser usada para depositar los restos de Monseñor Rubén Dimonte, ex arzobispo de Luján fallecido hace 2 meses, y las otras 2 para las longevas hermanitas. No solo es el allanamiento más grande en la historia de Santa Cruz, sino que no hay ningún antecedente de un empresario a quien, como se dice en la jerga policial judicial, lo hayan dado vuelta como una media, como están haciendo con Lázaro Báez. El fiscal Guillermo Marijuán revolvió tierra y piedras patagónicas en búsqueda de plata enterrada en bóvedas, pero solo encontró eso: tierra y piedras. Con algunos ingredientes del grotesco argentino, ¿no? Como esta idea de que están buscando plata enterrada como si fuera un tesoro de piratas. Exactamente. La búsqueda del Tesoro K se trasladó de General Rodríguez a Río Gallegos y ahora dicen que para encontrar el cofre hay que apretar X, R1 y girar el analógico. Bueno, a ver si logramos explicar un poco qué es lo que pasó. Hubo una denuncia de Margarita Stolbizer que decía que la familia Kirchner había movido plata de sus plazos fijos en pesos, la había convertido a dólares y la había guardado en cajas de seguridad, más precisamente en 10 cajas de seguridad que estaban en el Banco de Santa Cruz. Hoy fueron al Banco de Santa Cruz, el Banco de Santa Cruz, en el allanamiento, emite un comunicado que dice la familia Kirchner no tiene caja de seguridad ahí, pero el allanamiento continuó, no se sabe exactamente si terminó porque no había ninguna información hasta esta hora, se había terminado el allanamiento y había una discusión así de pueblo chico que decían que, bueno, que los directivos del banco estaban resistiendo, o no estaban brindando la información sobre el allanamiento exactamente, sobre qué había en el Banco de Santa Cruz. Le voy a preguntar a Alicia López, que fue titular de la UIF, ¿es posible que esto pueda suceder, que el banco se niegue a dar información o no se puede demorar de alguna manera? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, bajo ningún punto de vista. Ante un pedido de un juez, un banco no puede negar información, y menos en un allanamiento. Menos todavía. ¿Menos mentir en un comunicado? Totalmente. No. Yo no creo que se arriesgara una cosa así. Es una institución financiera y es una de las actividades más riesgosas si comete este tipo de desprolijidad, me imagino yo. Le voy a preguntar a Andrés Vivanco, que fue fiscal en Santa Cruz, lugar donde hemos visto cosas que uno nunca hubiera imaginado en la Argentina, si esto puede suceder. Buenas noches. Buenas noches. No, coincido con Alicia que no, pero eso en una teoría, en un marco teórico. En Santa Cruz no nos olvidemos que director del banco es Carlos Zanini, que yo lo conozco como un hombre capaz de hacer cualquier cosa. A lo mejor no hay cajas a nombre de Kirchner específicamente, pero sí a nombre de alguna sociedad o alguna empresa, alguna... Bueno, Alicia, ¿no habían levantado el secreto fiscal de como 40 personas vinculadas a los Kirchner? Sí, pero aparte de un tema sobre la denuncia de Margarita, aparentemente, los plazos fijos estaban declarados fiscalmente. Vale decir que la AFIP
si no se declaró ese dinero, esos plazos fijos ahora, tiene que actuar inmediatamente porque si no, no le cierra la... Cristina dice que Stolbizer hizo mal la cuenta, que calculó 2 veces una plata y que de ahí... Bueno, pero tenemos un organismo que puede comparar la declaración del año pasado con la declaración de este año. Y va a encargarse de determinar si hubo un mayor consumo, si se colocó en otros bienes, o sea... Esto es, bueno, entiendo que Bonadío también lo va a hacer, ¿no? ¿Por qué decías lo de Zanini? ¿Qué fue lo que te pasó? Zanini es director del Banco de Santa No, decías tu experiencia personal, que lo conoces bien. ¿Por qué? Lo conozco porque, bueno, porque fui fiscal de Río Gallegos durante más de 20 años. Zanini pasó por los 3 poderes, fue ministro, fue diputado, fue presidente del Tribunal Superior y en ese rol de juez del Tribunal Superior de Justicia, bueno, me hizo más de 10 sumarios y me persiguió. ¿Por qué? ¿Qué era lo que hacías? ¿Qué era lo que molestaba? Yo molestaba porque investigaba al poder, investigué. El caso más resonante fue el destino de los fondos por regalías petroleras mal liquidadas a Santa Cruz, un juicio que ganó la provincia y Kirchner cobró en el año 93 1.200 millones de dólares, de los que no rindió cuenta nunca, hasta 10 años después, en el 2003 o fines de 2002, cuando yo era candidato a presidente, tuvo que hacer un dibujo, digo yo, en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz, cuya mayoría, los vocales, eran del Frente para la Victoria. Esos son los famosos 500 millones de dólares que después dijo que los había sacado afuera por precaución, por el corralito. En realidad son 1.200 millones de dólares. ¿Y cómo de 1.200 pasó a 500? Porque eran 600, eran 600, nunca fueron 500. De los 600, la mitad, o sea 300, los cobró en efectivo, en dólares. Otros 300 por asesor. ¿Cómo se cobran 600 millones de dólares en efectivo? Bueno, es un juicio que inició Puricelli, el gobernador Puricelli, contra la nación cuando presidente era Alfonsín y terminó arreglando Menem con Kirchner y se necesitaba en ese momento privatizar YPF. Los Kirchner estuvieron de acuerdo en privatizar y a cambio cobraron el juicio que ya estaba ganado. Te digo, 300 millones en efectivo depositados en una cuenta. Los otros 300 millones por consejo de Domingo Cavallo se cobraron en acciones de YPF que al poco tiempo se triplicaron. O sea, los 300 se transformaron en 900. Más los 300 primeros se convirtieron en 1.200 millones de dólares que, para hablarlo claramente, se los robó Kirchner. ¿Cómo se los robó? Se los robó porque la investigación que... yo entiendo que, así dicho simplificadamente, suele ser, pero hay control del Estado, es una provincia, es dinero público, ¿no? Se puede robar, no es como va y se lo lleva un hurto. No solo había el control del Tribunal de Cuentas formal, sino que Kirchner creó 2 comisiones de control y seguimiento con unos nombres impresionantes que nunca controlaron nada porque nunca los dejó funcionar. Nunca rindió cuentas documentadas, solamente un dibujo. Digo dibujo porque rendir cuentas necesita un respaldo documental. Esa es una verdadera rendición de cuentas. No una declaración jurada que diga hay 100 millones en tal banco. Se pudo hacer un principio de investigación hasta llegar a diversos bancos, como la banca suiza, la banca Morgan, el Fair National de Nueva York. Credit Suisse. Credit Suisse. Y cuando llegamos a determinar que en Nueva York había 2 cuentas de la provincia de Santa Cruz, una oficial y la otra a nombre de Néstor Kirchner, el juez en ese momento había que librar oficios o exhortos vía diplomática a Nueva York. Hizo lugar a la cuenta oficial que tenía 0 pesos y a la que me manejaba Néstor Kirchner no me hizo lugar nunca, cerró la causa y ahí terminó todo. ¿Y el final de la historia cuál es? ¿La plata volvió alguna vez? Nunca. Incluso cuando fue ¿Y dónde fueron a parar 1.200 millones de dólares? Digo, bueno. No es que están en la casa de los Kirchner. Una gran parte cobró Duhalde para poner a Néstor Kirchner de candidato a presidente. ¿Cómo? ¿Cómo cobró? ¿Se pagó la candidatura? Andrés, ¿cuáles serían las huellas de esa plata? ¿Dónde fue? No, quiero detenerme en eso. ¿Se paga una candidatura? Yo sabía que se pagan las comisarías en el conurbano. ¿Por qué Kirchner fue presidente
con el 22% de los votos. Sí, se dice que le cedió el aparato. ¿Por qué fue Menem candidato se a bajó presidente de la primero? candidatura. Bueno, Porque- ahí yo te puedo decir. Bueno. Reutemann se bajó, de la Sota no medía. ¿Quién era el que tenía más plata? Néstor Kirchner. Te pregunto de nuevo, ¿cuáles son los indicios de que esa plata fue a Duhalde o los indicios de que se robaron esa plata? ¿Se quedó rastro en alguna parte? Hay investigaciones cerradas y hay rastros de movimientos de cuentas bancarias. El indicio de que Duhalde tuvo algo que ver es personal, porque da la casualidad que yo estuve en Calafate cuando llegó el avión presidencial, de la flota presidencial, con Duhalde, con Corach, y Kirchner estaba esperando en Calafate. Se fueron en un helicóptero a la estancia de unos amigos, Gotti, y de ahí volvieron con la candidatura de Néstor a presidente. Claro, Duhalde le cede supuestamente el aparato de la provincia de Buenos Aires, el aparato peronista, decide por sobre de la Sota. En ese momento era de la Sota a Kirchner, se lo dan a Kirchner. Pero usted dice que eso se compra y se vende así como una comisaría. ¿Me puedes creer o no? Es mi convicción. Recordemos el periodo histórico, ¿no? El 2002, en plena crisis, semejante cantidad de plata al Partido de los Sensibles Sociales, en su fracción kirchnerista y en su fracción dualdista, ¿no? En algún momento creo que la Corte Suprema te repuso en su cargo. No, ¿a mí? Sí. No, Dijeron ese es mi jefe. El que era mi jefe, Costa. Eduardo Sosa, 5 veces ordenó la Corte, 5 veces desobedeció el Tribunal Superior de Santa Cruz. Yo solicité, requerí por desobediencia la justicia en Santa Cruz, o el Poder Judicial, mejor dicho, no la justicia, no existe. Los jueces no obedecieron jamás las 5 órdenes de la Corte Suprema de reponer al procurador Sosa. Le hago una pregunta, doctor. ¿Y el juez que cerró la causa sigue siendo juez en la No, actualidad? Santiago Lozada ahora es defensor oficial de Cámara. Pero no ha tenido ningún pedido de juicio político, No. ni ha habido ninguna No. actuación alrededor del cierre de ese expediente. No. Todo eso es muy interesante. Yo creo que eso es políticamente interesante. Incluso, pero dicen que hay cosa juzgada con ese archivo. En realidad no hay cosa juzgada porque no se juzgó a nadie. Simplemente archivó la causa. Dijo, esto no es delito, archivó la causa. Pero no siguió la investigación. Apelé y la Cámara, no hay Cámara de Apelaciones en Santa Cruz. Hay un juez de recursos. O sea, en vez de ser un tribunal que resuelva las apelaciones de la instrucción, es un solo tipo que es del Frente para la Victoria. No, digo que está bien, es seguir mirando para atrás, pero es interesante porque muchos dicen el primer caso de corrupción es Casca. No, la plata de la provincia de Santa Cruz y el desastre que los Kirchner habían hecho en la provincia de Santa Cruz con autoritarismo y corrupción ilimitados fue el mismo modelo que trajeron acá con la habilitación de quienes ahora son sensibles sociales y dan instrucciones, ¿no? A mí me parece que hay una gran diferencia porque la gente ve el tema de la corrupción, lo ve a José López revoleando el bolso, ¿no? Pero la corrupción tiene lugar porque hay destrucción institucional, porque no hay instituciones que controlen, porque cuando la AGN dice los trenes están destrozados, como dijo Despuy, nadie le dio bola y pasó lo que pasó en 11. O sea, la destrucción institucional y el autoritarismo van directamente de la mano. Entonces hay una gran diferencia entre un gobierno que provincial, que a pesar de 5 fallos de la Corte Suprema dijo a Sosa no lo ponemos y ya está. Y otra cosa es ver, por ejemplo, a Garabano que dice vayamos rápido, que decida la Corte y vamos a respetar el fallo de la Corte. Eso, aún en situaciones difíciles, quiere decir que el ciudadano está protegido, tiene una red institucional, tiene lo que se llama democracia. La democracia está para eso. Quiero volver un poco al tema del día, ¿no? Esta cuestión que les contábamos antes. Hubo un allanamiento en el Banco de la Provincia de Santa Cruz, había una denuncia de Margarita Stolbizer sobre la existencia de caja de seguridad y plata movida y no declarada por ahora, al menos en la versión del Banco Oficial, versión oficial del Banco de Santa Cruz, no hay cajas de seguridad. ¿Qué pasa? Pregunta molesta, ¿qué pasa si Stolbizer se equivocó? Marcelo Parrilli, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que creo que estamos en un momento yo diría, de profunda preocupación institucional, ¿no? Porque hay una suerte de cacería desbocada por parte del Poder Judicial que se ha transformado ya en una especie de, quizá no de partido político, pero sí de grupo de poder,
detrás del cual podemos avisorar grandes grupos económicos concentrados, grupos de medios y también la mano del gobierno de Macri, que va para todos lados. Y bueno, tiene algunas colaboraciones que pueden ser voluntarias o no. López se condena solo, digo. No, digo, colaboraciones a través de denuncias que, bueno, terminan en esto, digamos. Que alguien disponga allanamiento simplemente por una denuncia es algo un poco raro, digamos, porque las causas penales no son excursiones de pesca, es decir, que es un concepto jurídico, ¿no? El concepto de la Cámara en el caso Nisman. Yo no puedo decir, bueno, a mí me parece que en el kiosco de la esquina venden droga, entonces sin ningún fundamento o con una denuncia que yo mismo me fabrico, lo allano y bueno, vamos viendo qué encontramos y después si no encontramos ahí, vamos al otro lado, etc. Esto es un poco lo que en líneas generales está ocurriendo. Y después tenemos que ver los personajes grotescos que aparecen acá, además de los jueces que son bastante grotescos, todo lo demás. Es decir, ¿Vos crees en el ensañamiento que denuncia Cristina de parte de Bonadío? El ensañamiento es una cuestión subjetiva, pero yo voy a lo objetivo. Nosotros hemos naturalizado cuestiones que son brutales. Por ejemplo, se dice... Los servicios de inteligencia actúan sobre los jueces de Comodoro Pi, y esto es así. Los servicios de inteligencia históricamente le reparten sobres a los jueces. ¿No es que eso se terminó con Estiuso? Como una atención, pero Estiuso estuvo 40 años, digamos, como una atención, digamos, social. Entonces, la relación entre los servicios y los jueces, ¿cuál es? Doctor, tome. Y al mismo estilo del Padrino, a lo mejor alguna vez necesitamos algún día un favor suyo, y ese día siempre llega, como también llegó en el Padrino. Y bueno, vemos este tipo de cosas, Bonadío, digamos, con una larga serie de pedidos de juicio político, creo que debe ser el que más juicios políticos tiene ahora que Ollarvide renunció, sale, bueno, por ejemplo, tenemos la causa esta del dólar futuro que no resiste el más mínimo análisis. Es decir, es obvio que estamos en presencia de una situación que es imposible de juzgar, porque son decisiones económicas, políticas, de política económica, Sí, como se yo la quiere coincido que llamar. puede ser discutible, pero en el caso del allanamiento de las casas de no la encontraron causa nada, Otesur. no encontraron nada. Y después vemos todo lo demás. Es decir, el testigo estrella, y la verdad que a mí no me van a poder acusar de defenderlo a Aníbal Fernández, con quien he tenido largos enfrentamientos, pero el testigo estrella de la causa que está tratando de ver cómo se la acomodan a Aníbal Fernández es Pérez Corradi. Pérez Corradi está acusado de triple homicidio, narcotráfico, financista irregular. Pérez Corradi viene y según dicen que dijo, según dicen El amor que es Aníbal. dijo, Forza, me dijo que que el está amor es muerto, Aníbal. y de la muerte de Forza lo acusan a él. Es decir, que es lo mismo que si dijera, antes de asesinarlo yo a Forza, Forza me dijo que la morsa es Aníbal Fernández. Bueno, esto es tragicómico. La verdad que esto no sirve absolutamente para nada. Si no se comprobaran, por ejemplo, si no se comprobaran esas cosas, ¿no se vuelven contra el denunciante? Primero, yo no estoy para nada de acuerdo con lo que dijo. Me imaginé, Alicia. O sea, Margarita, cuando hace la denuncia, lo que ella denuncia son hechos. El que tiene que determinar si hay un delito es el juez. Claro, o sea, ella pero a denunció partir hechos. de hechos que Cuando tiene que denuncia, investigar, momentito, cuando tienen cuando denuncia hechos, porque si no- presenta algún tipo de pseudo prueba que el juez puede tomar para tomar decisiones. Este es el problema. No, bueno, pseudoprueba, pero porque lo no que pasa es existen un en el tema. Código Acá no puede Procesal haber las un juez pseudopruebas. que Hay tome pruebas, la no. decisión de inhibir bienes, la decisión de allanar, teniendo un papelito de una A ver, denuncia firmado por la Héctor decisión de inhibir bienes... No, no lo comparto, la decisión discúlpeme, de no lo inhibir comparto. bienes, no, yo lo disculpo. La decisión de inhibir bienes que se toma en la causa del dólar futuro es la consecuencia lógica del procesamiento. Pero para que vos veas el aquelarre que es esto, yo hoy escuchaba a Edgardo Alfano, que se supone que es un prestigioso periodista
y opinólogo político, diciendo: la inhibición de bienes de Cristina significa que Cristina no puede tocar sus bienes. Y así, no puede tocar esas valiosas carteras que tiene, no puede tocar los zapatos. Esto es una payasada. Digo, porque como nos damos cuenta todos, es imposible que Bonadío, por más que quiera estar en todos lados, se vaya a vivir con Cristina. Yo creo que ella no le abriría la puerta. Pero aparte, como tiene que ir a Comodoro Pi, no podría estar las 24 horas. A mí no me interrumpas. Entonces, esto es ridículo, pero esto se da como una verdad revelada. Es decir, pero esto no puede tocar la cartera. No, pero es que esto no es verdad o no. Esto es una barrabasada. No, pero digo lo de las cajas. Si es verdad o no, se va a saber. No puede lo de las cajas ya se sabe que no. Fernando, que está domesticado. Está medicado, lo tenemos tranquilo ahí. No, digo, yo creo que de las últimas vergüenzas que tenía que sufrir la izquierda es que vengan ahora a justificar a esta banda de delincuentes que estuvieron 12 años. Yo no estoy justificando a mí no me interrumpas, a mí tampoco me interrumpas. A mí no me interrumpas. Ya dijiste un montón de estupideces. Hace 40 minutos que los sufridos espectadores de este programa te estás quedando sin rating. Hace 40 minutos que lo escuchan a este hombre decir estupideces. Bueno, y encima es monótono. ¿Puedo decirla? Tiene 2 o 3 argumentos que lo han ido atormentando durante toda su vida. Hablas vos solo, querido. Puedo poner al que no quería que te interrumpiera. No, por eso. A mí me parece que hay mucha gente... Mira, en un sentido otra vez, se acabó el kirchnerismo, ¿entendés? Se acabó el kirchnerismo. Problema, yo siempre también puedo hablar. Crítico sí, se ve que crítico, ¿te parece? Crítico. Mira, yo te voy a explicar cuál es tu crítica. Que no soy un salvaje que bajo la parodia de defender la República justifica cualquier tipo de arrase de las garantías constitucionales. Porque este tipo de cacería se vuelve en contra. Es decir, yo creo que el principio de inocencia debe existir y existe, y que no son chicanas, porque acá muchos nos dicen que cuando un abogado ejerce y defiende a una persona, está embarrando la cancha, chicaneando. No, señores, son derechos y garantías que costaron cientos de años de lucha en la historia de la humanidad, son conquistas de la humanidad. Entonces, no seamos tan brutales de decir que cuando una persona dice este allanamiento me parece nulo, yo no puedo citar a los hijos de Lázaro Báez porque en un banco me dan bajo carpeta una pseudo prueba. Yo necesito un oficio contestado. Marcelo, en ese caso, a ver, se puede, perdón, ¿no? Digo, pero sí, seguís. Yo te admiro, la verdad que te admiro. Porque vos fuiste diputado. No hagamos discusiones personales, Marcelo, por favor, dale. Y siendo una persona tan limitada has hecho todo eso, así que yo te admiro. Bueno, yo seré muy limitado, pero estuve del lado correcto. Mientras, ¿de qué lado? Mientras gente como vos le limpiaba la colita a Aníbal Fernández y se la seguís limpiando. A mí lo que me parece escándalo, que vos hablás vos solo, Parrilli, no hay mejor admisión de que uno tiene razón que hablar solo. 12 años hablaron solo los kirchneristas y vos. La verdad que dejá hablar a los demás, siempre estuviste en la televisión. Dejá hablar, Parrilli. En la televisión. Inventaste tu libro hace 40 minutos que está hablando. Vos también tuviste lo tuyo, dale. No, pero 10 minutos. Y encima, pobre, no puede hablar sin acusar. Entonces, este tipo de personajes que son siniestros, porque o nefastos, más vale. Pero no hagamos discusiones personales. No, pero no son discusiones personales. Para él, por ejemplo, si vos decís que una prueba es nula... Va a seguir, Parrilli. Espera, no hagamos discusiones personales. Si vos te vas, yo sigo hablando. Sacate la guía telefónica. Si el precio es que vos te vas... Seguí hablando, si no te gusta. Vos te pasaste, vos y buena parte de la centroizquierda argentina... Bueno, pero si vamos a discutir eso, yo te voy a decir que vos te pasaste... Marcelo, déjalo hablar. Hace meses que le está chupando el culo a Macri. Se la pasaron. No, pero es que vos seguís chupándole el culo a Macri. Y es penoso eso. Y acá hay una tragedia social. Y vos recién dijiste, puede ser que haya habido errores con el vamos un poquito. Pero vamos a salir con la dama. No. Si vos no me pasás la palabra ahora, yo me voy a mi casa. Bueno, la verdad que te... Y si no le haces callar a este señor, porque yo no me creo que tengo derecho a poder hablar. Menos me vas a hacer callar vos. No es cuestión de callar, es cuestión de discutir un poquito y escucharnos. No, pero es que no discute, no tiene argumentos. No tiene argumentos. Bueno, pero dejá que la gente juzgue, déjame hablar y que la gente juzgue. Si no podés salir a la calle. Yo no puedo salir a la calle. La idea es que escuchemos, dale.
vos y la centroizquierda como vos ni yo, se ni la pasaron 12 años, Parrilli, 12 años votándole todo, votándole todo. Han estado en la legislatura, en el Congreso. No es así. Bueno, está bien. O vos, si o vos yo vas puedo hablar a con vos. chicos, mentiras, yo no me voy yo a te dejo callar. esto. Yo no me callé entre los milicos, ¿te crees que me voy a callar? Les pido por favor que me respeten, aunque sea como vos. moderador, chicos. Podés seguir hablando toda la noche y voy a seguir diciendo lo mismo. ¿Vas a seguir hablando arriba mío? Por supuesto que sí. Sí, hasta en Por eso sos supuesto que kirchnerista. sí. ¿Qué te crees? ¿Que te voy a dejar hablar solo? ¿Me dejan hablar un poquito a mí, chicos? A ver. 12 años se la pasaron apoyando este gobierno y votándole todo. Y el escándalo, tenés que hablar de justificar la cacería. Hay persecución política. Lo que están haciendo los servicios de inteligencia, lo que están haciendo los jueces de Comodoro 2 minutos Pi, cada uno. lo que está haciendo Carrió, que la alimentan los servicios de inteligencia. Tenés que hablar de esa cacería. Me dejan hacer... Me dejan... A ver, de la cacería en otro lado. A ver, espere. Cacería y persecución política. Decís lo mismo que dice Cristina. Lo mismo que dice Cristina. Seguís hablando de la cacería. La expresidenta ha dejado tendidas trampas, lisa y llanamente. Los precios son trampas, el tema del dólar es una trampa. Una mujer muy capaz, pero la verdad es una de las frustraciones que hemos tenido, porque la presidenta llegó a ese lugar comprometiendo mejorar la calidad institucional y hoy tenemos una situación mucho peor de la que teníamos cuando ella llegó. Son varias las causas, las dos más importantes son Otesur y Los Sauces, que demuestran de qué manera las sociedades de la familia Kirchner servían para la devolución de favores. El circuito cierra perfecto. Ellos le daban a Lázaro Báez en formato obras públicas, a lo que él agregaba sobreprecios, facturas truchas, el fideicomiso del Banco Nación, y devolvía los favores con ese formato. Los Sauces, la sociedad de la familia Kirchner, solamente vivía con los alquileres que pagaban esas sociedades. Cristina podría, después de la muerte de Néstor, haber renunciado a los negocios y sin embargo ella eligió liderar la continuidad de los negocios. A mí me gustaría mucho más que la pena fuera una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Claro. Que la pena fuera que tuvieran que devolver lo que se han llevado. Yo creo que más tarde o más temprano la justicia y la condena van a tener que llegar porque los delitos existen y las pruebas también. Bueno, voy a pedir ayuda a la dama, a ver si me ayuda a ordenar este debate. No, yo vuelvo a insistir, a mí me parece que esto no es una cuestión política, es una cuestión judicial. El que el denunciante sea un político, como es el caso de Margarita, no tiene nada que ver, está denunciando hechos. Yo he tenido oportunidad, y a eso me refiero a que Bonadío tiene una cacería. No, yo he tenido oportunidad porque me han consultado, y estoy hablando de enero del 2015 por la causa Otesur en manos de Bonadío. Era una investigación perfecta. De ahí tengo que deducir yo como investigadora que se la sacaron porque era una investigación perfecta. Ahora no sé qué está haciendo Ercolini, Rafeca sabemos que no hizo nada y Ercolini la tiene ahí parada. En este caso, vuelvo a lo mismo. Acá hay una denuncia y el juez tiene que investigar. Y si ha tomado la decisión de hacer un allanamiento y de inhibir bienes, es porque tiene alguna prueba que lo lleve a tomar esa determinación. Dejemos que la justicia actúe, porque si nos estamos quejando de que la justicia nunca actuaba, nunca actuó, ahora que empieza a actuar, dejémosla actuar, a ver qué es lo que sucede de todo esto. Vamos al discriminado de Iglesia, pobrecito. Mira, es muy sencillo. En el año 2008 yo y varios diputados de lo que en ese momento formamos parte de la coalición cívica, presentamos una denuncia denunciando este gobierno de mafiosos, y me estoy refiriendo claramente al de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, por asociación ilícita. Como tal lo denunciamos y dijimos quiénes eran los cajeros, nombramos a De Vido, nombramos a Lázaro Báez, y eso durmió ahí, porque efectivamente hubo plata de la CIDI para los jueces y hubo un escándalo, como dice Parrilli. El escándalo fue que desde 2008 hasta ahora no se hizo nada. El escándalo no es que ahora se investigue, el escándalo es que pasaron años en que no se investigó, y eso fue claramente, en parte, por la plata que ponía la CIDE y las amenazas. No olvidemos que el fiscal que denunció
en la causa más grave a Cristina Fernández de Kirchner, está muerto con un balazo en la cabeza. Sí, y eso además tuvo... Además, eso tuvo además una contraparte política que vale la pena analizar. ¿Quiénes fueron los que siempre apoyaron esto? Y quienes cuando criticábamos esto decían, no, esto es para el Estado. Y nosotros decíamos, no hay Estado, hay una mafia. Y les votaban todo, toda la centroizquierda argentina. Los que ahora, como Parrilli, hablan de cacería, que es la traducción de lo mismo que dice Cristina, persecución política. Otra vez estás de acuerdo con tu jefa, Parrilli. El problema es que vos estás de acuerdo con tu le voy a preguntar jefe. al fiscal Iván, porque ahí lo tenemos O sea, que vos en silencio. ¿Cómo ves que está actuando la justicia? Bueno, yo trato de no decir justicia, digo los jueces. Todo el mundo habla de justicia, pero en realidad son jueces, personas que tratan de administrar justicia. En el ámbito nacional creo que ahora se está investigando, están trabajando bien. No puedo generalizar a todos. Hay jueces que no recibían el sobre de la CIDE y hay jueces corruptos y hay jueces que creen estar convencidos que forman parte de un programa político. Pero se está notando un poco más de independencia e imparcialidad, por lo menos es lo que yo veo. Y celeridad. De golpe apareció un ataque de celeridad. Por estas causas de corrupción y por otras causas que veo. En este ataque de celeridad no se pueden cometer errores. Digo, si las cajas no aparecen, no cometieron digo que un son error. Jueces, no la justicia. Son jueces, son hombres que pueden equivocarse. Hoy, por ejemplo. Por supuesto, se pueden equivocar y se pueden hacer falsas denuncias y se puede calumniar, pero todo lo tiene que decidir un juez. Bueno, si pero el juez fue el que decidió los allanamientos hoy en base a un dato. El problema es que son siempre los mismos jueces los que se pueden recusar, se pueden recusar los jueces. Se pueden recusar, pero hay poco éxito en la recusación y la verdad que han logrado homogeneizar a los jueces. Bueno, hay cámaras de apelaciones. Ahora, claro, también están homogeneizadas, pero no importa. Igual... ahora tenemos, por ejemplo, una corte... O sea, ¿vos te parece que ahora hay control político de los jueces y antes no había? Bueno, pero a ver, los tuits que publica el ministro Garabano, que él dice, yo vengo de la justicia, no de la política, diciendo, ojalá que se apure, más o menos así, que ojalá que se apuren los jueces y los fiscales en las causas que son de tanta importancia para su elevación a juicio y posterior juzgamiento. Es decir, él ya está diciendo... Muchachos, hay que elevar las causas a juicio. O sea, las causas no van mecánicamente a juicio. Tiene que haber una decisión jurisdiccional para que una causa vaya a juicio. Parrilli hace años que duerme la denuncia. ¿Cómo no va a decir el ministro de Justicia que se apure? Señores, la tienen que elevar a juicio y esto... Ahora, él seguramente no está preocupado por la causa de los Panamá Papers. ¿Cuál es pero es obvio que es una presión a la justicia. Pide que los jueces muevan las él causas. Dice, nosotros Eso es presión vamos a la justicia. apoyar a Causas la del año justicia. 2008. La verdad, el Poder Ejecutivo no tiene que apoyar a la justicia. Se hubiera movido en el 2008 esta causa, no hubiera pasado lo de 11, o el Poder Judicial es un poder del mismo rasgo constitucional que el Poder Ejecutivo, de la manera que lo único que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es cumplir las disposiciones legales. Cuando Garabano dice yo estoy preocupado por estas causas, seguramente no se refiere a Panamá Papers, seguramente no se refiere a Grindetti, seguramente no se refiere a la vieja causa de Sebel, donde a Macri y al papá de él le fabricaron por el contrabando un sobreseimiento en la corte menemista con la mayoría automática. Se refiere a estas causas y la verdad que es una presión, pero la presión que además en estas últimas horas corre o realmente genera mucha inquietud es la que está haciendo sobre la Corte Suprema por el tema del tarifazo del gas. Garabano dice, ojalá que nos acepten el per saltum antes de la feria. Bueno, decir que le acepten el per saltum, que es un invento en realidad para sacarle las causas a los jueces inferiores, el Poder Judicial no funciona como los milicos, es decir, no hay rango, todos los jueces son iguales, sea un juez correccional o un juez de la Corte. El per saltum es un invento para sacarle a los jueces se inventó en Santa Cruz de las primero jurisdicciones inferiores el per saltum. Las causas desde el tribunal político, cabeza del Poder Judicial, que para en este darle caso la es la Corte. reelección a Néstor Cuando el ministro de Justicia Garabano dice, ojalá que nos den el per saltum, ya le está diciendo, ustedes tienen que dar el per saltum. Ya es el primer paso, la primera presión clave
hacia dónde orienta la resolución. Es decir, ahí concretamente les está diciendo... No es de salón. Increíble, concretamente les está diciendo, señores, ustedes se tienen que hacer cargo de esto. Porque si no fuera así, si no le aceptan el persaltum y dicen, no, la verdad que para nosotros esto no tiene gravedad institucional, que la verdad gravedad institucional no tiene, bueno, es una cuestión económica. Les pregunto a los cinco, ¿qué pasa? Entonces, ahora viene, perdóname, ahora viene la presión final sobre la Corte, sobre la Suprema Corte, porque es la Suprema Corte, para que le convalide el tarifazo. La única manera de evitar que la Corte convalide esto es que se siga repitiendo lo que empezó hoy en todo el Gran Buenos Aires. Movilizaciones y denuncia social contra estos tarifazos, que no son errores de cálculo. El club del es una política predeterminada de saqueo a la población. Quiero volver a la cuestión del caso más emblemático y de contraposición más fuerte, me parece el del triple crimen. ¿Sí? Martín Lanata dice, Aníbal Fernández el amor. Ahora Pérez Corradi dice, voy a traer documentos que demuestran tal o cual cosa. ¿Qué pasa si esa denuncia, que se convirtió en algo creíble para buena parte de la población, después se cae? Judicialmente no tiene ningún valor. Se cae. Lo que creo es que lo primero que llama la atención de este tipo de charlas es que hablamos de las mismas personas. Acá coincido con lo que decía el fiscal recién. Estamos hablando de las mismas personas que utilizan sus cargos para planchar causas o para acelerar causas. Freezer y microondas, sí. Y la verdad es que yo lo que pretendo es que podamos discutir, por un lado, si algún juez cometió pisar la causa o acelerar una causa por orden de quien sea, lo primero que tendríamos que estar pensando es cómo mejoramos los mecanismos de control y cómo hacemos para que esos jueces no sean más jueces. O sea, eso es lo primero que tendríamos que discutir, en lugar de quedarnos a analizar si el juez Casanelo es tortuga o ahora parece un avión a chorro, si el juez Bonadío es una gran investigación o en realidad está persiguiendo a alguien. A mí me llama la atención que entremos en ese debate, que es el mismo debate. Si uno lee los diarios de finales del menemismo, es exactamente la misma discusión y que ninguno se percate de que tenemos una nueva oportunidad. Yo creo que estamos ante un gobierno que ha cambiado el clima de diálogo, que además es una decisión de la sociedad, que ha hecho que todas las legislaturas sean fragmentadas y que requieran del consenso de enorme cantidad de fuerzas, y que así como hace algunos días en la Cámara de Diputados de la Nación lograron llevar adelante la reforma de incorporar la figura del arrepentido, lograron hablar de extinción de dominio, nosotros venimos planteando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra la administración pública, que podamos también fortalecer el Consejo de la Magistratura y los mecanismos de remoción de los jueces, que podamos debatir acerca de cada una de esas causas, sino que hablemos de la justicia, sino de este juez tiene esta causa, ¿estuvo pisada o ahora está acelerada? Alicia, ¿se chequean bien los datos antes de llevar una denuncia a la justicia? Bueno, yo no sé de todos, pero en el caso de Margarita, a mí no me cabe duda. O sea, Margarita es una persona para mí muy seria, muy creíble. Pero yo te voy a dar un caso en el cual, actual, ¿no? En el cual funciona la justicia y debe funcionar así, que fue el de Báez. ¿Sí? Claramente Marijuán y Casanelo se quedaban en Báez. Procesan, apelan, llegan a la Cámara. Sala 2, Irursun, Farag. Le dice, vaya por el origen de la plata. Le confirmo el procesamiento, pero ojo, no hizo nada con relación al Ejecutivo, al Ministerio de Planificación ni a la Secretaría de Obras. Hágalo. Así funciona la justicia. De esa forma funciona la justicia, porque puede haber alguno que se esté haciendo el distraído, pero hay otro que tiene que su superior, que no se hizo el distraído y le dijo, no se haga el distraído. ¿Y yo no puedo hacer una interpretación política y decir, y eso no es establecer un cerco sanitario para que de esa causa no vayan contra los demás miembros de la patria contratista, que seguramente unos cuantos cobraban sobreprecio, igual que Lázaro Báez? Yo te voy a decir por qué, porque yo tuve una discusión... Que es la causa Ercolini, ¿no? Claro. Yo te voy a decir por qué. Yo tuve una discusión muy seria con el tema de la causa Báez, y con Marijuán la tuve. Acá nosotros tuvimos un serio problema, y esto va un llamado de atención a los legisladores, que cuando tienen que legislar sobre delitos complejos tienen que estar asesorados, ¿no? En el año 2012 se modifica la ley de lavado y se crea un delito de lavado autónomo, con lo cual no hay que demostrar el delito antecedente, ¿verdad? ¿Qué pasa? En los casos de corrupción,
el dinero que se maneja es lícito, no es ilícito. Entonces Marijuana, agarrando esa reforma, dijo, yo no tengo que demostrar el delito antecedente, me voy a focalizar en Báez. Ahí es donde estaba, porque si se focaliza en Báez, todo es Báez. Y no llegamos arriba. Y no podemos vincular esta causa con las facturas truchas, con Otesur, porque esa es toda la maniobra. Muy bien por la Cámara, porque la Cámara le dice, usted me tiene que buscar arriba cómo Báez fue favorecido y qué pasó con la plata que le dieron. Y con respecto a Stolbizer, con el accionar que tuvo en las causas, que usted dice que es correcto, sin embargo la expresidenta la denunció por asociación ilícita por cómo le llegaría a ella la información con la que después hace las denuncias. Ya la expresidenta denunció un triángulo en el que desde el juzgado que hacen allanamiento le pasan la información a ella y ella después presenta la denuncia que después se sortea en cada juzgado. Eso es, digamos, es una denuncia que se hace y hay que probarla. Claro. Se hizo una denuncia. Pero puede ser así, digo, porque si no, ¿cómo hace un legislador para llegar a la justicia y tener estos datos? ¿No es una intromisión también de los dos poderes? No, normalmente hay varias personas. De Carrió ya dijeron que le pasaban los datos de la AFIP, un amigo de ella. Pero normalmente en estos casos lo que se hace es una investigación basándose en documentación que para el juez, vuelvo a insistir, no es probatoria. El que tiene que buscar la prueba es el juez. No la persona que lo presenta. La persona le presenta indicios. Uno de los temas que, para empezar, hablar de denuncias irresponsables, digo, el que denuncia va y pone la firma. Y acá no estamos hablando de una denuncia de una persona que pasa. Estamos hablando de una denuncia de una diputada de la Nación, como Stolbizer, que tiene una cierta trayectoria. Descalificar la denuncia como irresponsable, la verdad que el que pone la firma no es irresponsable. El que habla y no pone ninguna firma, ese habla irresponsablemente. La otra cosa que a mí me parece fundamental, digo, yo no puedo entender que se hable de acelerar las causas. A ver, estamos hablando de delitos que se cometieron hace 5, 6, 10 años. ¿Cómo acelerar las causas? Digo, las causas están atrasadas y es hora que la justicia, y está bien que el ministro diga, muchachos, pónganse las pilas, porque son denuncias que están por lo menos desde el 2008 y algunas son anteriores. Digo, hablar de aceleración y de persecución me parece que es muy claro de parte de quienes quieren encubrir. Y lo último, déjame decir una cosa más sobre Pérez Corradi. Yo viví 2 años en Sicilia y 1 año en Reggio Calabria. Vi muchos mafiosos y vi muchos procesos a los mafiosos. ¿Quién se creen que testifica contra los mafiosos? Las monjas carmelitas descalzas. Bueno, en Argentina podría pasar también, porque ¿no? Podría pasar. Pero, digo, los que testifican contra los mafiosos son los mafiosos. Y después no vale solamente lo que dice. Ningún juez va a condenar a nadie basado en lo que dice Pérez Corradi. Pérez Corradi tendrá que hacer, como en parte hizo Fariña, decir, bueno, vayan a tal lado, van a encontrar esto. Martín Lanata empezó a hablar en agosto del año pasado. Pasaron casi 1 año y todavía Aníbal Fernández no está imputado. O sea que no había mucha solidez en lo que dijo. Bueno, hay que ver. La justicia a veces es muy lenta, ¿no? Con determinados sujetos peligrosos, la justicia... Pero se mencionaron varias figuras. Mirá, se mencionaron varias figuras que también van en el mismo sentido de destruir los pilares básicos del derecho penal y del monopolio del Estado en el ejercicio de la fuerza y de la investigación de los delitos. ¿Cómo son? El arrepentido. El arrepentido, lo primero que hay que decir es que no se arrepiente de nada, porque no se arrepiente absolutamente de nada. El arrepentido compra una condena menor o directamente la exención de pena a partir de la delación. Es decir, el Estado... Delación premiada le llaman en Brasil. En lugar, sí, se le dice testigo de la corona en Alemania. Acá le dicen alcahuete, buchón, buche, delator judicial, informador, informante. Es decir, es el reconocimiento del Estado de su incapacidad para investigar, termina negociando con un presunto delincuente la información. El otro, el agente infiltrado. También, el Estado manda a un funcionario público a cometer delitos para tratar de ver si puede investigar los delitos. Son 2 instituciones que realmente van en contra de todo el sistema de derechos y garantías y que mercantilizan la administración de justicia. Después tenés algo que se mencionó acá, que todavía tiene media sanción en la Cámara de Diputados, que es el engendro del masismo, de la ley de extinción de dominio, que es una aberración brutal, que arrasa con la Constitución Nacional, los tratados internacionales, el Código Civil,
Que no se hace en otra parte del mundo. Una ley. Todo, la verdad, todo el sistema de protección de testigos, de todo eso se dominio, usa pero en todo eso el no mundo. quiere decir que esté bien. Imagínate, una ley que dice que a vos te pueden confiscar los bienes antes de que haya condena. Si esa ley el Senado la aprueba como viene, que es muy probable, esa ley no la va a aplicar ningún juez, porque es una barbaridad. Te puedo aclarar, Estados Unidos tiene todas estas figuras. Sí, pero la mayor operación, ¿me dejas hablar, por favor? La mayor operación en donde cayeron 17 bancos mexicanos, que fue Casa Blanca, se origina en un agente provocador. Claro, el y agente cayeron provocador 18 es nulo. bancos que habían movilizado y sabían que tenía plata de la droga. El agente provocador, que es otra cosa, no es el infiltrado, todo lo que hace un agente provocador es absolutamente nulo. Bueno, ahora yo lo voy a poner sobre la mesa. Coherencia, ¿no? Esa parte te faltó. Está en contra de la imprescriptibilidad, está en contra de la extinción de dominio, está en contra del testigo y además, o sea, está en contra de todo lo que se está haciendo para acabar con esta mafia y dice que hay una persecución política. Ahora les voy a poner sobre la mesa otra cosa más compleja. Muy coherente lo que sobre la mesa otra cosa más compleja. Muy coherente, muy coherente. 678 que reclama indemnizaciones, ¿tiene derechos o se están excediendo en lo que es un reclamo hacia atrás en algo cuando habían funcionado casi como miembros de un partido político? En las últimas horas, el portal Border Periodismo, dirigido por María Julia Oliván, publicó que expanelistas e invitados del programa 678 le reclaman al Estado indemnizaciones por al menos 17 millones de pesos. Es simplemente una nota informativa en la que contamos cuáles son las cifras de la demanda laboral que cada uno de los periodistas que, bueno, entiende que fue mal despedido, casi todos de la radio pública, en la demanda que le hacen al Estado. Carlos Barragán, Roberto Caballero, Edgardo Moca, Carlos Polimeni, Mariana Moyano, Hernán Brienza, Nora Beiras, entre otros, piden indemnizaciones porque fueron echados de Radio Nacional. El ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, sostiene que el reclamo es ilegal. Hay que entender bien qué es lo que están reclamando. No son solamente indemnizaciones por no haber renovado, yo ni siquiera digo los contratos, porque los contratos eran un trámite que se había iniciado, sino sobre las cargas sociales, las vacaciones que no habían percibido durante 3 o 4 años durante la gestión kirchnerista. Es inmoral, es ilegítimo y es ilegal. Ya las renovaciones. Hernán Brienza asegura que el reclamo es justo y que están mintiendo que sus contratos se firmaron después de que ganó Mauricio Macri la presidencia. La ley decía que yo podía seguir trabajando en Radio Nacional como María Giovanni y Tristán Bauer iban a seguir como directores. Por lo tanto, no hacen regazos y medianoche, sino que simplemente era conseguir una ley. Los contratos fueron firmados antes de las elecciones, no fueron firmados ni con la derrota ni con la victoria. Por todo esto, Brienza tuvo una fuerte pelea con María Julia Oliván. Recién cuando venía hacia acá me llamó Hernán Brienza, que bueno, yo le tenía estima, lo conozco, amenazándome, diciéndome... ¿Amenazándote? Sí, me empezó a insultar, yo también le dije, bueno, basta, y forro, le dije yo también y le corté. Así terminó la charla. Porque me estaba insultando mucho y después me mandó un mensaje muy feo. Me parece una cobardía que algo que es del ámbito privado, donde ella me grita, donde ella me insulta, donde yo me enojo por sus gritos y por sus insultos, ella monta un show público para ganar 3 o 4 centímetros en Clarín y hacer de buen empleado del mes del macrismo. Acá está el mensaje de Hernán Brienza, María Julia Oliván, que dice: Dios se va a encargar que sufras. ¡Qué horror! La hija de puta que fuiste. Acordate siempre de esta. Dios te va a castigar si ya no te castigó siendo hija de puta y miserable como sos. La crítica más grande a los que demandan al Estado es que defendieron a ultranza al gobierno de Cristina Kirchner por sus políticas laborales, por ejemplo, y ahora piden indemnizaciones porque estaban trabajando en negro. El Estado Nacional firmó, como firmó en muchas áreas del Estado, contratos que no tienen validez. ¿Y por qué no lo denunciaste en su momento? Y yo no lo denuncié en mi momento, porque si lo denuncio en mi momento, quedo automáticamente despedido. Por eso es la debilidad del trabajador. Agregar
reclamos sobre situaciones laborales caídas durante el mismo gobierno kirchnerista, acá hay un intento claro de saquear el Estado. Todos esos derechos se los tendrían que haber reclamado en los 3, 4, 5 años que trabajó durante la gestión anterior y ahí, nadie ahí dijo ni mu. En la legislación laboral no existe el contrato en negro que nos hicieron firmar en Radio Nacional. Ese contrato solamente existe en función de la debilidad de un trabajador que antes que quedarse sin trabajo firma ese contrato para tener trabajo. ¿Tienen una idea del monto total de las indemnizaciones pedidas? Bueno, estamos en el orden de los... depende cómo haga la estimación, pero entre los 20 y 25 millones de pesos. Yo creo que como caso legal es fácilmente ganable por un abogado laboralista. Ahora bien, ¿es ético el reclamo? A mí me parece que no es ético que una persona, sabiendo que, ellos dicen, se firmó antes de las elecciones. Bueno, justamente había que tener un poco de prudencia para que, sin saber quiénes son las futuras autoridades, sean las futuras autoridades las que decidan la programación de una radio tan importante como Radio Nacional. Una radio nacional que cambia con la gestión. Hay poco que agregar a estos muchachos, ¿no? Estos son los muchachos que decían que había estabilidad en la Argentina y cuando llamaron y que había seguridad y la llamaron por teléfono a esta chica que no me acuerdo cómo se llama y le hicieron un secuestro virtual y sacó $50.000 de la maceta porque era seguro. El reclamo no solo es legal, ahora hay más de esto. Hay más de esto. Me parece que esto es una demostración. Esta es una rama más de la vasta empresa, de la vasta mafia, de la vasta asociación delictiva que tenía además quienes hacían su cobertura política desde los canales que pagábamos todos para hacer solamente propaganda política. Y que tenía también quienes bancaban esto de otros lugares diciendo que había que darles más poder porque lo que había que hacer es defender el Estado. Acá tenés el rol del Estado que la centroizquierda votó durante 12 años y nos corrió a los que nos opusimos diciéndonos neoliberales, ¿no? Aquí tenés el rol de etcétera. En primer lugar, legal es fácil, pero además la firma o no del contrato es algo secundario, porque cualquier abogado laboralista sabe que si yo te estoy contratando durante años, se genera una relación de trabajo porque es la típica maniobra para encubrir las relaciones laborales. De manera que es absolutamente legal y absolutamente ético, porque si no yo tengo que pensar que lo legal, es decir, pagarle una indemnización a un trabajador, es antiético. La verdad que lo que es antiético es eximir de impuestos a los grandes evasores, etc. Pero acá tenemos un sentido de la ética muy especial, ¿no? Bueno, lo veo al pintoresco, por no decir otra cosa, de Lombardi, hablando de ética y moral pública, y la verdad que me genera un cierto escozor. Pero voy de vuelta a lo mismo. Es legal, es ético, y ojo, no avalemos tampoco acá que se arrasen con los derechos de los trabajadores, porque a unos les gustarán, a otros no les gustarán. A mí jamás me invitaron a 678, ni me iban a invitar nunca. Pero no pierdo el objetivo. Estamos hablando de trabajadores y estamos hablando de compañeros de ustedes, por ejemplo, y en realidad de compañeros de todos los trabajadores. Toda persona que trabaja y es injustamente despedida tiene derecho a una esto es lo que está en debate. Si estamos hablando de cuestiones de perogrullo. ¿Están más cerca de ser trabajadores o de funcionarios? Son trabajadores, no son funcionarios. Legalmente creo que son trabajadores. 70 lucas por 2 columnas semanales. Son trabajadores. 70 lucas por 2 columnas semanales son que iban además. Esa es otra discusión. Cobraban también de los fondos de los jubilados también. Todos estos muchachos cobraban de los fondos de los jubilados. La cacería se da en todos los terrenos, en el terreno penal, en el terreno laboral, en el terreno social. Nada que ver con la democracia hermosa que vos defendiste 12 años, Parrilli. Resulta que ahora pedir una indemnización porque te echan es antiético, inmoral. ¿A dónde vamos? Digo, ¿a dónde vamos con esto? Parrilli, ¿no hay algo también con el tema de los contratos de la UTBA que tienen, a la hora de la rescisión del contrato, tienen como una cláusula especial en la que se paga otro canon mucho más alto por el tema de poner la opinión y de poner la imagen en el medio? Sí, pero sigue siendo, estamos siempre en el mismo terreno. Estamos siempre en el mismo terreno. Ahora, ¿te puede gustar o no gustar? Es otra discusión. Ahora, si a mí porque no me gusta lo que dice fulano, o porque nunca me invitaron al programa, o porque me atacaban, yo digo, no tienen derecho. Digo, ¿nos damos cuenta de lo que estamos discutiendo? Es decir, o sea,
estamos haciendo una discusión que es previa al peronismo del 46. Si un trabajador tiene o no, derecho a ser indemnizado. Eso no está discutido. Nadie discutió eso. Y lamentablemente a vos ver, decís, Parrilli, bueno, ¿qué parte legal no entendés? pero Te lo es explico ético, de nuevo. Sí, es legal y es ético. ¿Sabés lo que no es ético? Echar a la gente y no pagarle. O falsificar quiebras, o dejar a los trabajadores en la calle. Pero eso también lo han hecho. Spolsky también hizo eso. También lo han Spolsky hecho, también ha hecho que eso. sí, Spolsky, Te lo repito de nuevo, es una vergüenza que la directora de Radio Nacional, para cubrir a esta gente, como hicieron en todos los ramos del Estado. Vos no querés que le paguen, vos no querés que tenga garantía ni derecho a nadie, Iglesia. Pero es monótono, siempre dice lo mismo. Lo que no es ético es que un gorila trasnochado, viste, que siempre con lo mismo. Yo soy todo lo que vos quieras, Parrilli, pero déjame hablar. Pero vos todo lo que vos quieras. Siempre lo mismo, sos agotador. Lo que no es ético es lo que hizo el gobierno de Cristina, cuya expresión extrema fue esto, es decir, nombran a todos los que se supone que van a trabajar con la siguiente administración sin saber quién es la administración. Pero no hicieron eso solamente en Radio Nacional, hicieron eso en todos lados. Por ejemplo, en el Senado, Vudú triplicó, es una cuestión de seguridad jurídica. Los gobiernos duran hasta el último día. Hasta en eso sos kirchnerista, Parrilli. En hablar arriba mío y en insultarme y en hablar arriba mío, hasta en eso sos kirchnerista. Yo te describí, te describí, no te insulté. Gracias, Parrilli. Los gobiernos duran hasta el último día, por eso hay un mandato. Bueno, pero si no no, ya va a estamos haber ahí la hablando de picardía cualquier de cosa. forzar el nombramiento Puede ser que final. sea lo que vos quieras, pero los miles gobiernos de nombramientos. Salía el boletín oficial con una pila así de ñoquis nombrados por Vudú que vos defendés, Parrilli. Una pila así. Bueno, sí, pero eso es lo que vos defendés. Con el verso de los ñoquis, una pila así de ñoquis nombrados por Vudú que vos seguís defendiendo. Con el verso de los ñoquis. Andá que te arregle Vudú también. A vos no te va a arreglar la discusión, nadie. les agradezco el debate. Así nos vamos, esto fue Tercera Posición. Gracias. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800-333-1950, globalautosweb.com. Cuando el calzado no brinda la solidez que el trabajo exige, los operarios se sienten desprotegidos, vulnerables, descalzos. Boris, la empresa líder en calzado de seguridad, desarrolla los productos más confortables y resistentes del mercado. Cuando tus pies calzan Boris, te olvidas del resto. Auspició este programa. Claro, es simple.